Señor Global, tasa de caída del 100%. 1901, 1914. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1901. El tercer experto en fuerza de voluntad era el único experto en fuerza de voluntad de nivel medio. Él en realidad era un experto humano, pero parecía que él no era un experto humano del gran cosmos supremo, sino un experto humano superior de los otros universos en el gran cosmos del vacío definitivo. Él sostenía una espada divina blanca como la nieve y tenía una leve sonrisa en su rostro. Los patrones en forma de media luna en su glabela eran especialmente evidentes. También quiero experimentar las habilidades del tercer ejército de reserva de este señor supremo. Él dijo suavemente. Los otros dos expertos en fuerza de voluntad de bajo nivel no se atrevieron a subestimarse el uno al otro. Ellos habían visto la fuerza de este tipo. Entre las potencias de fuerza de voluntad de nivel medio, la otra parte podría ser considerada una de las mejores. Vamos. Las tres voluntades no perdieron el tiempo. Se pusieron de pie y volaron hacia Zoufig. En ese momento, ellos se llenaron de confianza. Cuando tres fuertes practicantes de fuerza de voluntad atacaron, especialmente cuando uno de ellos era un practicante de fuerza de voluntad de nivel medio, ellos incluso tenían un arma que trascendía el artefacto sagrado que les convenía, lo que podía fortalecer aún más su poder de combate. Incluso si este rey de la gente común tenía el récord de batalla de matar a una potencia de fuerza de voluntad de bajo nivel, él definitivamente no era rival para sus. Si derrotamos al rey de la gente común, ¿qué nos pedirá el señor del Dharma que hagamos? El experto en fuerza de voluntad con forma de obsidiana preguntó con curiosidad. Los expertos humanos no dijeron nada. Al ver esto, el poderoso guerrero de bajo nivel de la tribu Rokau dijo, ¿qué más podemos hacer? Tras derrotar a este rey del pueblo común, no podremos hacerle nada, ya que esta es una prueba permanente para el rey del pueblo común, establecida por la voluntad suprema. Este rey del pueblo común podrá explorar indefinidamente hasta derrotar por completo a nuestro señor del Dharma y heredar el estatus de segunda reserva del señor supremo. Solo entonces nuestra misión habrá terminado. Además, nuestro señor y yo somos buenos amigos. Solo somos el contenido de su prueba. ¿Por qué le das tantas vueltas? Bien. Dijo sombríamente el experto en fuerza de voluntad con forma de obsidiana. Además, debemos conocer nuestros límites. No podemos matar a este rey del pueblo común. El experto humano sonrió cálidamente y dijo, este amigo de la tribu Rokau tiene razón. Solo somos el contenido de esta prueba real de la gente común. No podemos pensar en exceder el contenido de la prueba, así que tengan cuidado cuando ataquen más tarde. Comprendido. Los dos expertos en fuerza de voluntad de personas de razas extranjeras dijeron. Los tres expertos de nivel trascendente llegaron no muy lejos de Zoufig y lo miraron desde lejos. Zoufig también vio a ellos y los saludó con mucha facilidad. Esta vez, los tres expertos en fuerza de voluntad estaban un poco confundidos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué él no se siente nada nervioso? ¿Tan relajado estás? Nos estás menospreciando. No me digas que él cree que él puede derrotarnos solo porque él mató a un experto en fuerza de voluntad de bajo nivel que ha estado reprimido durante incontables años. Este ejército de reserva del Señor Supremo es demasiado arrogante. Los dos expertos en fuerza de voluntad de las personas de razas extranjeras sacudieron la cabeza y dijeron. Ellos tenían una mala impresión de Zoufig porque su actitud cambió repentinamente. ¿No era demasiado arrogante? Solo el experto humano frunció el ceño levemente antes de que su expresión gradualmente se volviera seria. Hubo un problema. Él pensó para sí mismo. Su percepción era extremadamente fuerte. Era incluso comparable a la de un experto en fuerza de voluntad de alto nivel. Y en ese momento, él realmente sintió una leve sensación de peligro por parte de Zoufig. Esto le sorprendió mucho. Este rey de la gente común probablemente tiene algún método especial para hacer que él no le tenga miedo a los tres. Los expertos humanos lo adivinaron. Él tomó una decisión en secreto. Al cabo de un tiempo, haría todo lo posible para lidiar con el rey del pueblo. En cuanto a los dos compañeros de equipo al lado de él, este experto humano no tenía intención de recordárselo a ellos. Para empezar, no se conocían, así que no hacía falta decir nada. De lo contrario, se burlarían en secreto de él por ser cauteloso y tímido, lo que lo haría infeliz.
Cuando ellos vieron los verdaderos medios del tercer ejército de reserva del Señor Supremo, ellos naturalmente supieron cuán estúpido era el contenido de su discusión. Al mismo tiempo el Señor del Dharma de primavera y otoño, que estaba pescando en la orilla del estanque del caos de los 1000 mundos, también miró a Zhou Fig y a los 3 héroes históricos. Tercer hermano, ¿quieres desafiar directamente a los 3 expertos en fuerza de voluntad que están bajo mi mando? No estamos siendo demasiado arrogantes y algo anda mal. El Señor del Dharma de primavera y otoño pareció haber visto algo y reveló una expresión de sorpresa. La fuerza de mi tercer hermano y cómo avanzaste tan rápido. Y, en el campo de batalla, los 3 expertos de nivel trascendente estaban mirando a Zhou Fig. Entonces, el experto de bajo nivel de la tribu Rokau fue el primero en sonreír y decir: Su Alteza Real, Rey del Pueblo Común, atacaste con una fuerza que superaba la fuerza de voluntad. Debido a las reglas, tenemos que luchar contra ti. ¿Estás listo? Zhou sonrió suavemente. Hace tiempo que oí que mi segundo hermano tiene 3 generales feroces bajo su mando. Más vale verlo que oírlo 100 veces. Ya que estás aquí, luchemos antes de irnos. Este emperador dice la verdad. Hizo un gesto especial para atraerte. Oh. Al escuchar esto, el experto en trascendencia de la voluntad de la tribu Rokau y otro experto en trascendencia de la voluntad se sorprendieron. Él en realidad tomó la iniciativa de atacar, y fue para atraer a ellos al ataque. Solo la expresión del experto humano no cambió. Él había adivinado desde hacía tiempo los pensamientos de esta persona. Sin embargo, los 3 no tenían miedo. En cambio, los expertos humanos sonrieron levemente y dijeron: entonces los 3 experimentaremos los brillantes movimientos de Su Alteza. Si Su Alteza realmente puede derrotarnos a los 3, estamos dispuestos a renunciar a todo el continente eterno. En cuanto a la zona en el largo río del tiempo y el espacio, hay otros 2 superhéroes ocultos con voluntades trascendentales que la custodian. Entonces, nos da igual. Si Su Alteza realmente nos derrota, necesita conquistarlos personalmente para dominar todas las áreas y obtener el derecho a desafiar a nuestro señor. Zhou Fig asintió y dijo: está bien. Entonces atacaremos. Tenga cuidado, Su Alteza. Los 3 héroes históricos de nivel trascendente dijeron al unísono. Entonces, ellos no se atrevieron a descuidarse. Ellos atacaron a Zhou Fig con todas sus fuerzas. Ante el cerco de estos 3 expertos en fuerza de voluntad, la expresión de Zhou Fig permaneció inalterada. Él simplemente comenzó a luchar en silencio. Entonces, él incrementó la fuerza del divino señor de la fragancia celestial en su cuerpo, multiplicándola por 5000, lo que le permitió poseer una fuerza comparable a la de un experto en fuerza de voluntad de alto nivel. Entonces, él sacó la espada del abismo sangriento. Sin usar la habilidad de trascendencia de voluntad superior grabada en ella, él se basó en el poder básico de este artefacto sagrado de trascendencia de voluntad superior para abalanzarse y luchar contra los 3 expertos en trascendencia de voluntad. Las expresiones de las 3 potencias de fuerza de voluntad que habían llegado para desafiar a Zhou Fig cambiaron cuando sintieron la presión de la fuerza de voluntad superior de Zhou Fig. Aunque solo había una pequeña diferencia entre un usuario de fuerza de voluntad de nivel superior y uno de nivel medio, la diferencia de fuerza entre ellos era como la diferencia entre el cielo y la tierra. ¿No vieron que la fuerza de voluntad de nivel medio del divino señor de la fragancia celestial había aumentado en 5000 veces antes de que solo fuera equivalente a la fuerza de voluntad de un usuario de nivel alto? La diferencia era normal. Sin mencionar que solo había 2 ayudantes de fuerza de voluntad de nivel bajo al lado de esta potencia humana de nivel medio. Y cuando Zhou Fig sacó el artefacto sagrado sobrenatural superior, ellos parecían aún más desesperados. ¿Qué sentido tenía luchar? Por lo tanto, en menos de un instante, los 3 expertos en fuerza de voluntad fueron derrotados. Ellos sonrió con amargura mientras miraba a Zhou Fig, quien se encontraba frente a ellos ileso. A partir de ahora, el continente eterno me pertenece. ¿Estás de acuerdo? La fuerza y el potencial de Su Alteza no tienen precedentes. No tenemos nada que decir. Las 3 potencias de fuerza de voluntad sonrieron amargamente. Zhou Fig asintió con una sonrisa y guardó la espada del abismo de sangre. El pozo del caos de los miríadas de mundos y los ojos del señor del Dharma de primavera y otoño ya estaban muy abiertos mientras él observaba aturdido cómo Zhou Fig derrotaba a los 3 héroes históricos. Esto, y él estaba tan sorprendido que no sabía qué decir. Era 1 contra 3 y ellos habían derrotado fácilmente a ellos.
Incluso si el señor del Dharma de primavera y otoño él personalmente hiciera tal cosa, incluso si él pudiera hacerlo, definitivamente no sería tan fácil como él. Además, viendo lo hábil que era el tercer hermano, él claramente no usó su fuerza completa. El tercer hermano es en realidad un monstruo. No ha pasado mucho tiempo y increíble y el señor del Dharma primavera-otoño había vivido mucho tiempo y había presenciado muchas cosas. Sin embargo, nunca había visto una existencia como la realeza del pueblo común, que ascendiera con tanta rapidez. Cuando se encontraron por la mañana, él aún podía evaluar la victoria de Zhou Zhou sobre el experto trascendente de bajo nivel del clan ilusionista con calma. ¿Por qué fue que por la tarde, la otra parte pudo controlar fácilmente a 3 expertos de nivel trascendente con voluntades al mismo tiempo, y uno de ellos era incluso un experto de nivel trascendente de nivel medio? Él claramente tenía la fuerza de un experto trascendente de alto nivel. Este tipo acababa de alcanzar el nivel de fuerza de voluntad bajo por la mañana y ya tenía la fuerza de combate de un nivel de fuerza de voluntad alto por la tarde. No era tan ridículo introducir códigos en el juego, ¿verdad? El señor del Dharma de primavera y otoño sintió que este gran cosmos era demasiado mágico. ¿Era este todavía el gran cosmos que él conocía? Instintivamente, quiso confiar en el dios rey castigo celestial y decirle lo monstruoso que era su tercer hermano. Al mismo tiempo, quiso atacar al arrogante hermano, que aparentaba ser invencible, pero se tenía en alta estima. Sin embargo, después de pensarlo un poco, él cambió su opinión. ¿Por qué le dijo a él tan temprano? Él también quería que la otra parte tuviera la experiencia de ser atacado personalmente por el rey del pueblo común. Él también quería que la otra parte probara. De repente, se dio cuenta de que su tercer hermano, quien normalmente era inexperto, podría haber superado repentinamente la sensación de que su visión del mundo se desmoronaba. HMPH. HMPH. ¿Y qué si él era el invencible dios rey del castigo celestial? El invencible rey dios del castigo celestial también tuvo que entender que siempre había alguien mejor. Pensando en la interesante reacción que podría tener la otra parte, el señor del Dharma de primavera y otoño no pudo evitar resoplar. Él lo dispersó con indiferencia mientras pensaba en ello. Un tenue punto de luz plateada se dispersó desde su mano. En un abrir y cerrar de ojos, llenó todo el continente eterno y el río del tiempo y el espacio. Él estaba usando el poder de la voluntad del espacio-tiempo para distorsionar por la fuerza la escena espacio-temporal del continente eterno y el señor del Dharma de primavera y otoño donde él estaba. Solo él, que controlaba todo el continente eterno y el río del tiempo y el espacio, podía hacer tal cosa. Definitivamente era imposible para cualquier otro experto en fuerza de voluntad hacer eso. El señor del Dharma de primavera y otoño sabía que, aunque el dios rey del castigo celestial estaba ocupado luchando contra la raza ilusoria en el campo de batalla del crepúsculo, él definitivamente se tomaría el tiempo para prestarle atención a él, su talentoso tercer hermano. Él tenía que defenderse bien. De lo contrario, el dios rey castigo celestial sin duda vería algo raro. Gran hermano, estoy haciendo esto por tu propio bien. Deberías concentrarte en luchar contra los sellos del clan ilusionista en el campo de batalla del crepúsculo. No te distraigas con el tercer hermano. No será demasiado tarde para ver al nuevo tercer hermano después de que resuelvas el asunto en el campo de batalla del anochecer. El dios rey castigo celestial pensó para sí mismo con una sonrisa. Entonces, su mirada se posó en Zhou Fig, quien estaba liderando a sus generales y espíritus divinos para conquistar el continente eterno. Al ver que la otra parte había tomado acción personalmente, y que ninguno de los héroes históricos que él había organizado eran rivales de Zhou Fig, él suspiró por dentro. Héroes históricos, no culpen a su amo por no atacar. Puede que no pueda detener a mi tercer hermano incluso si intervengo ahora. Bloqueen el frente un rato y déjenme prepararme. Cuando esté listo, les responderé. Entonces, él comenzó a pensar en cómo prepararse para la próxima batalla con su tercer hermano. Él podía decir que no importaba si se trataba de los héroes históricos del continente eterno o del largo río del tiempo y el espacio, ellos definitivamente no podían detenerse el uno al otro. Él tuvo que hacer preparativos con anticipación. Su mirada no pudo evitar dirigirse hacia los aparejos de pesca en la orilla del estanque del caos de los miríadas de mundos mientras él pensaba en ello. Entonces, él no pudo evitar caminar en dirección a los aparejos de pesca. Olvídalo, no me importa. Primero empecemos a pescar. Él se sentó. Cuando sostuvo la caña de pescar, fue como si volviera a controlar el mundo entero.
Recuperó la confianza y una sonrisa apareció de nuevo en su rostro. Él cantó mientras él reía. El polvo alcanza el vacío y desciende al caos. El sol y la luna se subordinan a la estrella gancho. Soy invencible en el mundo. Pescaré solo el otoño eterno. Y, en el continente eterno, después de que Zhou Fig recibió las instrucciones de los 3 superadores de voluntad, las batallas subsiguientes de repente se volvieron simples. Por donde quiera que ellos pasaban, todos los héroes históricos se rindieron bajo las instrucciones de los 3 expertos de nivel trascendente, sin darles a ellos la oportunidad de atacar. Ellos ya habían conquistado todo el continente eterno, dejando solo el río del tiempo y el espacio sin conquistar antes de que cayera la noche. Zhou Fig incluso se arrepintió. Si él hubiera sabido que sería tan fácil, él no habría dejado que ellos se rindieran. Qué buen oponente para entrenar tropas. Ahora que ellos se habían rendido, sus subordinados ni siquiera podían obtener energía para ascender, y mucho menos otros botines y méritos militares. Los 3 superhéroes junto a él todavía no sabían qué estaba pensando Zhou Fig. Al ver que ellos habían ayudado a Zhou Fig a ahorrar tanto tiempo de batalla, ellos incluso pensaron en tomar el crédito. Fue solo cuando vieron la expresión desagradable de Zhou Fig que ellos no revelaron sus pensamientos de tomar crédito. Sin embargo, Zhou Fig se dio cuenta de lo que ellos pensaban. Él les dio casualmente un tesoro de nivel trascendental que los hizo felices. Ellos exclamaron en sus corazones. Como era de esperar de la realeza del pueblo común, tan generosa. Incluso su maestro, el señor del Dharma de primavera y otoño, no fue tan generoso como para dar casualmente un tesoro de nivel trascendental como recompensa. Por ejemplo, si se completara esta prueba, sería suficiente que el señor del Dharma de primavera y otoño pudiera darle a cada uno de ellos un tesoro del reino supremo de la voluntad. Las 3 voluntades estaban a punto de decir algo cuando ellos vieron a Zhou Fig agitar su mano, indicando que ellos podían irse. Los 3 expertos quedaron atónitos. Entonces, el experto humano que iba a la cabeza preguntó. Su Alteza, ¿no necesita nuestra ayuda ahora? Entonces, ¿puedes ayudarme a lidiar con los 3 expertos en voluntad oscura trascendente en el largo río del tiempo y el espacio? Zhou Fig preguntó casualmente. Y los 3 expertos se miraron y dijeron al unísono. No es imposible. ¿Eh? Zhou Fig quedó atónito. Jeje. El experto en voluntad trascendente de la tribu Urok se frotó sus manos y dijo. Las reglas de la prueba en realidad contienen reglas que pueden sobornar a los examinadores. Es solo que su Alteza es poderosa y no se dio cuenta de tal cosa. ¿Estás diciendo que quieres que soborne a esos 3 expertos de nivel trascendente oscuro? Zhou preguntó con interés. Él realmente no había pensado en tal método. Por supuesto que no. El experto de nivel trascendente de la tribu Rokau se apresuró a decir esto al oírlo. Luego, con solemnidad, añadió. Esos 3 héroes históricos ocultos de nivel oscuro son extremadamente leales a nuestro maestro. No es algo que unos pocos tesoros de nivel trascendente puedan desmantelar. Lo que quiero decir es. ¿Entonces puedo trascender el artefacto sagrado? Zhou Fig preguntó de repente. Ah, esto, y los 3 superhéroes quedaron atónitos cuando ellos escucharon esto. Trago. Ellos tragaron su saliva. ¿Usar un artefacto sagrado trascendente para sobornar a 3 expertos de nivel trascendente? ¿Escuché mal? Zhou Fig sonrió al ver la expresión de Sus y dijo con una leve sonrisa. Estaba bromeando. Continúa. Ejem. El experto de rango trascendente en fuerza de voluntad de la tribu Rokau tosió 2 veces y dijo. Su Alteza, lo que queremos decir es que mientras Su Alteza nos dé algo de cara, podemos luchar contra esos 3 expertos de rango trascendente en fuerza de voluntad oscura con Su Alteza. Zhou Fig se quedó sin palabras y quiso reír. Estos 3 tipos realmente tenían un resultado final flexible. En el caso de algunos tesoros, hasta su propio pueblo podría hacerlo por sí mismo. ¿Qué tesoro quieres? Zhou Fig preguntó con una sonrisa. De hecho, él no necesitaba a ellos para derrotar a las 3 potencias ocultas del nivel trascendente oscuro. Incluso si los 3 ellos fueran expertos de nivel trascendental con voluntades superiores, él no tendría miedo. Sin embargo, si él pudiera tener algunos ayudantes más, él estaría feliz de aceptarlo. ¿No eran solo unos cuantos tesoros? Lo que más no le faltaba a él eran tesoros. Solo necesitamos que cada uno de nosotros tenga un tesoro de nivel trascendente. El experto humano dijo. Entonces, él temió que Zhou Fig se enojara, así que añadió apresuradamente.
Si luchamos contra esos 3 expertos ocultos de nivel trascendente oscuro, sin duda será una lucha a muerte. Una vez que muramos, incluso siendo héroes históricos, sufriremos pérdidas considerables. En realidad no es caro para cada persona tener un tesoro de trascendencia de la voluntad. Al ver que Zhou Fig estaba en silencio, la persona de apariencia obsidiana de la gente de razas extranjeras dijo apresuradamente: si no funciona, un tesoro trascendente de fuerza de voluntad también está bien. No importa. Zhou Fig sonrió y dijo: uno para cada uno de nosotros. Lo que a él le faltó nunca fue un tesoro de nivel trascendente, sino un artefacto sagrado trascendente o incluso inmortal. Estos 3 tesoros de nivel trascendental fueron a la vez una recompensa para ellos y un consuelo para el señor del Dharma de primavera y otoño. Gracias, Su Alteza Real del Pueblo Común. Definitivamente lucharemos con valentía y no decepcionaremos a Su Alteza. Los 3 expertos de nivel trascendente dijeron emocionados. 3 tesoros de nivel trascendente con 3 voluntades. Incluso en el cosmos del vacío supremo, eran suficientes para despertar la envidia de un grupo de expertos en voluntades de nivel trascendente. Ellos eran comparables a la base que ellos solo podían acumular tras 100.000 años. Zhou Fig sonrió y negó con la cabeza. Él hizo un gesto con la mano y dejó que ellos se fueran primero. El pozo del caos de los miríadas de mundos y el señor del Dharma primavera-otoño pescaba mientras fruncía el ceño y miraba hacia abajo. La escena de sus 3 voluntades supremas sometiéndose a la lucha Zhou. Aunque fue solo una rendición corta y pagada, el señor del Dharma de primavera y otoño se sintió un poco incómodo. Sin embargo, tal como habían dicho, la prueba que habían preparado no prohibía sobornar al examinador. Además, la fuerza actual de Zhou Fig superaba con creces la del examinador, por lo que no pudo decir nada. Suspiró. Concéntrese en prepararse para la batalla de mañana. El señor del Dharma de primavera y otoño sacudió su cabeza y dejó de pensar en ello. Y, por la noche, en el Palacio Sagrado de la Reencarnación, Zhou estaba mirando el informe de batalla frente a él. Esta vez, él omitió directamente una gran cantidad de datos de guerra y solo miró algunos más importantes. Por ejemplo, él había obtenido un total de 180.000 unidades del Tesoro Divino del Caos hoy. En cuanto a los artefactos sagrados, obtuvo un total de 5.211 artefactos sagrados de voluntad. 12 artefactos sagrados trascendentes. Otros aspectos ya no le importaban a Zhou. Por lo tanto, él solo echó un vistazo y apartó la mirada tras tener una idea aproximada. Luego, él se centró en los datos relativos a la incitación a la deserción. Los diversos clones de Zhou habían obtenido un total de 812 soldados de la unidad Gai, 2.311 unidades capitales, 2, 3, 8, 4, 7, 3, 2, 8, 3, 4, 9, 8, 1, 3, 7, 4, 7, 1 espíritus divinos, 591.000 millones, 134 millones, 119.000, 121 dioses verdaderos, 9 millones, 122.000, 903 dioses de la supremacía, 2123 dioses supremos, 15 reinos de la voluntad cuasi supremos y 4 expertos en potencias de nivel trascendente de voluntad. Además, los señores de la Alianza Estelar también habían incitado a la deserción. 2 unidades Gai, 3.421 soldados de unidades capitales, 112.000 millones, 324 millones, 780.000 espíritus divinos, 118 millones, 740.000 dioses verdaderos de nivel y 222.000, 193 dioses maestros. Además, en términos del avance de los espíritus divinos, hoy, había un total de 1 unidades capitales 3, 497, 812, 112, 618, 367 soldados de grado avanzado de nivel legendario en las unidades capitales que habían avanzado al grado elemental de nivel deidad de nivel bajo. También había 521.000 millones, 234 millones, 812.000, 937 espíritus divinos de grado avanzado de nivel deidad de alto nivel que habían avanzado al grado elemental de nivel Dios verdadero. Otros 59 millones, 124.000, 298 dioses verdaderos de primer nivel sintieron que su nivel de Dios maestro era un cuello de botella y solicitaron ingresar al Palacio Sagrado de la Reencarnación para cultivar en reclusión e intentar abrirse paso hacia el reino de Dios maestro.
Además, había 1021 espíritus divinos de grado avanzado de nivel Dios Maestro que habían sentido el cuello de botella en su avance y también se estaban preparando para ingresar al Palacio Sagrado de la Reencarnación hoy para avanzar a un Dios Supremo de grado 1. Al final, había 22 expertos del reino de la voluntad suprema cuasi que ya habían alcanzado el límite del reino de la transformación divina de la voluntad y estaban preparados para ingresar al Palacio Sagrado de la Reencarnación esta noche para avanzar al reino de la voluntad suprema de nivel bajo. La fuerza militar original de Zhou Zhou era de 7.567 unidades GAI, 8.461 unidades capitales, 287.000 millones, 312 millones, 932.811 soldados, 623.000 millones, 195 millones, 472.221 espíritus divinos, 986 millones, 254.347 dioses verdaderos, 38 millones, 21.588 dioses de la supremacía, 4.983 dioses supremos, 1.617 expertos en el reino de la voluntad cuasi suprema y 34 expertos en el reino de la voluntad suprema. Ahora, con la adición de estas potencias del espíritu divino que habían instigado la incitación a la deserción y los 5 dioses supremos y 15 dioses de la supremacía reclutados del reino místico caótico, la fuerza militar bajo él había alcanzado 7.570, 223 unidades capitales, 372, 124, 812, 309 soldados, 1 unidad capital, 9, 712, 181, 238, 1927 espíritus de Dios, 2, 982, 856, 441 niveles Dios verdadero, 47, 366, 689 dioses de la supremacía, 7,111 dioses supremos, 49 potencias del reino de la voluntad suprema y 4 potencias de nivel trascendente de voluntad. Zhou Zhou asintió con satisfacción después de leerlo. En términos de fuerza militar, las otras fuerzas militares no eran muy importantes. Lo más importante es que él había sometido por la fuerza a 4 expertos con voluntades de nivel trascendente hoy. Entre ellos había 2 expertos trascendentes de nivel medio y 2 expertos trascendentes de nivel alto. Con ellos presentes en la lucha Zhou, una vez que ellos activaran al rey, él tendría instantáneamente la fuerza de 20.000 potencias de nivel trascendente de fuerza de voluntad para aumentar a él. ¡Qué número más aterrador! Aunque Zhou Fig nunca había experimentado este sentimiento antes, él podía garantizar que él, quien había activado al rey, definitivamente tenía la fuerza de un experto de primer nivel de nivel trascendente. Él creía que él podía suprimir a la otra parte, incluso si era el señor del Dharma de primavera y otoño con este poder, tanto que él incluso se atrevería a desafiar al castigo celestial del Rey Dios. La fuerza crea confianza. Zhou Zhou no tenía miedo de la batalla con el señor del Dharma de primavera y otoño del día siguiente. Entonces, de repente, él pensó en algo e inmediatamente contactó a Zhou Manage. En el siguiente segundo él vio a Zhou Manage aparecer frente a él con un papel conmemorativo en sus brazos. Mientras él se inclinaba sobre la mesa y criticaba, él preguntó sin levantar la vista. ¿Qué es? ¿Por qué usáis ese método para tratar los asuntos del reino divino? Cuando Zhou Zhou lo vio así, no dijo nada al instante. En cambio, se sorprendió. Se siente mejor marcarlo así. Es aburrido criticar en línea. Zhou Manage dijo con calma. Actualmente, ya he seleccionado a 10 millones de funcionarios inteligentes y capaces para que ellos los gestionen. Estoy a cargo de la visión general. Mientras no haya ningún error en la dirección general, no importa si cometemos un pequeño error. Con el poder de nuestro reino divino del sol ardiente, incluso si cometemos un error, podemos compensarlo fácilmente. Ahora que el reino divino del sol ardiente es tan grande, no puedo seguir aferrándome al derecho de tomar todas las decisiones. Esto tampoco le conviene. Además, he creado un centro inteligente. Caos. Hay más planes correctos en la mente de Caos que en la mía. Con Caos como centro de apoyo a la gestión de asuntos políticos para todos los funcionarios, ellos no pueden cometer ningún error. No es necesario que me cuentes mucho sobre asuntos gubernamentales. Zhou Zhou agitó su mano, indicando que él no quería escucharlo. Zhou Manage se quedó sin palabras. Él realmente quería quejarse, pero al final, él no lo dijo. Este hombre fue realmente minucioso en su trabajo de dejar todo en manos de otros. Entonces, ¿por qué me llamaste aquí?
Zhou Manage dijo con impaciencia. No sabía él que él estaba ocupado. En el futuro, los nuevos maestros divinos no tendrán que ascender en la capital divina del Sol Ardiente. Que ellos avancen en el territorio fuera de la capital divina del Sol Ardiente. La energía de ascenso en ese mundo también es lo suficientemente pura. Definitivamente no será un problema para ellos ascender con éxito al nivel maestro divino. En cuanto a la energía de ascenso en la capital divina del Sol Ardiente, es la más abundante y de mayor calidad en el territorio de nuestro reino divino del Sol Ardiente. Esta energía de ascenso debe ser dejada para que el maestro divino ascienda al reino divino supremo o al reino divino supremo. Zhou expresó directamente sus pensamientos. Zhou Manage pensó por un momento y asintió. Tienes razón. Ya hay suficientes dioses supremos y maestros divinos que avanzan con éxito en el reino divino del Sol Ardiente a diario. Si añadimos a los maestros divinos, no tendremos que buscar nada más en el cielo estrellado de la capital divina del Sol Ardiente en el futuro. Tendremos que observar el progreso de esos nuevos maestros divinos a diario. Ahora que lo pienso, realmente es perjudicial para la gloria de la capital divina. Las comisuras de la boca de Zhou se crisparon. ¿Decir que un nuevo dios maestro de gran escala dañaría la gloria de la capital divina? Solo ellos, la capital divina del Sol Ardiente, tenían la confianza para decir tales cosas. Sin embargo, Zhou no tuvo otra opción que tomar tal decisión. Del resumen de la batalla, había casi 60 millones de dioses verdaderos que estaban a punto de avanzar al nivel dios maestro al día siguiente. Con tantos cultivadores de nivel dios verdadero avanzando simultáneamente en la capital divina del Sol Ardiente, el fenómeno causado solo podía describirse como aterrador. Esto ya estaba afectando la vida de los súbditos de la capital divina del Sol Ardiente. Para mantener el orden y la estabilidad en la capital divina del Sol Ardiente, y al mismo tiempo, para que cada nuevo maestro divino tuviera suficiente espacio y energía de ascenso cuando ellos avanzaran, Zhou decidió enviarlos, a estos nuevos maestros divinos, a completar su avance en el amplio reino divino del Sol Ardiente. Ellos regresarían al ejército una vez finalizado su avance. En cuanto a los nuevos expertos en dioses supremos y el reino de la voluntad suprema, solo había más de 1000 en total. Incluso si avanzaran al mismo tiempo, no afectaría la vida ni la seguridad de los ciudadanos de la capital divina del Sol Ardiente. Incluso podría aumentar la confianza y el orgullo de los ciudadanos del reino divino del Sol Ardiente. De esta manera, podrían permanecer en la capital divina del Sol Ardiente para avanzar con naturalidad. Entonces lo haré ahora. A partir de mañana, solo los dioses supremos y los recién ascendidos del reino supremo de la voluntad podrán avanzar en la capital divina del Sol Ardiente. Si hay tantos dioses supremos recién avanzados que ni siquiera la capital divina del Sol Ardiente puede acomodarlos, entonces solo los expertos del reino de la voluntad suprema cuasi pueden avanzar al reino de la voluntad suprema aquí. Zhou Manage dijo. Claro, Zhou asintió de inmediato. Sin embargo, si ellos quisieran que los dioses supremos recién ascendidos fueran tantos que ni siquiera la capital divina del Sol Ardiente pudiera acomodarlos, esa sería una cifra bastante impactante. Una situación así definitivamente no ocurriría en un corto periodo de tiempo. Luego, Zhou Manage se fue. Después de que Zhou Manage se fue, Zhou miró la cantidad de tesoros divinos del caos en su mano y se dio cuenta de que ya había 400,000 unidades. Luego, él observó la situación de Zhou 16 en el gran cosmos del cielo amarillo. El reino divino del sol sagrado de Zhou 16 había conquistado un total de 30 reinos de nivel dios maestro de grado principiante y 18 reinos de nivel dios maestro de grado intermedio hoy. Bajo los arreglos de Zhou Manage hoy, el reino divino del sol ardiente había establecido un total de 5 reinos de nivel dios maestro de grado principiante en el continente alto y los tenía bajo su mando. Al final, Zhou analizó la situación de Zhou 15. Zhou 15 dirigió hoy el reino divino Sukubo y gastó muchos recursos en el gran cosmos carmesí para ayudar a su facción de alto nivel del reino divino Señor Escarlata a establecer 5 reinos de grado principiante de nivel dios maestro y conquistar los reinos de nivel dios principiante establecidos por las 3 facciones locales de alto nivel del reino divino. El corazón de Zhou se conmovió. ¿No es esto suficiente para ascender al reino supremo de grado 1? No está mal, no está mal. Su reino divino finalmente estaba a punto de avanzar de un reino de nivel dios maestro a un reino supremo de grado 1. Al pensar en cómo su fuerza de voluntad de primer nivel era compatible con un reino supremo de grado 1, Zhou no pudo evitar querer quejarse. Él finalmente pudo alcanzarlo. Con un pensamiento, él desapareció.
Al instante siguiente, él apareció en el cielo sobre la capital divina del sol ardiente. Él miró la capital divina del sol ardiente y cantó en silencio para ascender al reino supremo de grado 1. En el siguiente segundo apareció una notificación de texto. Indicación. Has cumplido con todos los requisitos para ascender al reino supremo de grado 1. ¿Quieres ascender el reino divino del sol ardiente al reino supremo de grado 1? Mejora. El actual él no tendría miedo de ningún enemigo. Indicación. Tienes una oportunidad para cambiar la ubicación de tu capital divina. ¿Deseas cambiarla o conservarla? Retener. Mensaje. Tu elección ha sido confirmada. Indicación. El territorio de su señor, el reino divino maestro de grado avanzado, el reino divino del sol ardiente, está avanzando y mensaje. Subida de nivel exitosa. Felicitaciones, tu territorio de señor de grado intermedio de nivel Dios Maestro Reino Divino del Sol Ardiente ha avanzado oficialmente a un territorio de señor de grado avanzado de nivel Dios Maestro Reino Divino del Sol Ardiente. Indicación. Puedes mostrar el nivel de tu territorio del Reino Divino en cualquier canal. En el siguiente segundo el anuncio de las miríadas de razas resona en los oídos de Zhou Zhou y de las miríadas de razas. Anuncio de las 10.000 razas. Felicitaciones al reino del sol orgulloso, señor del sol orgulloso, por haber ascendido con éxito a su reino al primer territorio del señor del reino Dios primario de las 10.000 razas. Recompensas. Cofre del tesoro mitológico de las 10.000 razas más 1, cofre del tesoro del reino Dios primario más 1, grado leyenda más 1 millón. Grado mitológico más 10,000. Anuncio de las 10.000 razas. Felicitaciones al reino divino del sol ardiente, Dios señor sol ardiente y anuncio de las 10.000 razas. Felicitaciones al reino divino del sol ardiente, Dios señor sol ardiente y Zhou Zhou asintió con satisfacción. Al mismo tiempo los seres vivos de los innumerables mundos también escucharon este anuncio. Aunque quedaron impactados por esto, no se sorprendieron en absoluto. Incluso suspiraron. Su Majestad, el Rey del Pueblo Común, ya posee la fuerza de una voluntad trascendental, pero ¿acaso el nivel de una facción del Or acaba de ascender a un reino supremo de grado 1? No es de extrañar que sea tan difícil para un reino de Dios maestro de grado principiante nacer en la miríada de mundos. El reino supremo de grado 1 ya es un nivel muy alto. Les pregunté a mis amigos quiénes son los gobernantes del reino divino, y todos se quejan de lo difícil que es ascender. No sé cómo su majestad, el rey del pueblo común, logró ascender solo. La razón por la que es tan difícil avanzar se debe principalmente a que nuestro gran cosmos supremo no es un universo de tipo Lord de primera categoría. Si fuera un universo de tipo Lord de primera categoría con todo tipo de recursos, no debería ser tan difícil avanzar. Sin embargo, es precisamente porque nuestro gran cosmos supremo no es un gran cosmos de tipo Lord de primera categoría que siento que su majestad, el rey del pueblo, es aún más aterrador. Simplemente no me atrevo a imaginar qué tan rápido su majestad, el rey del pueblo, puede avanzar en el gran cosmos supremo. Una vez que cambie de entorno y se convierta en un gran cosmos de tipo Lord, ¿cuán rápido avanzará él? Ahora que lo mencionas, admiro aún más la realeza del pueblo común. Yo también. El Common People's Regal es realmente nuestro modelo a seguir. Y los expertos suspiraron. A Zhou Zhou no le importaba la conversación de ellos. En cambio, él estaba preparado para ver cuál sería la recompensa esta vez. Él abrió primero el cofre del tesoro de nivel mítico. Dentro había una maqueta de gente de raza extranjera. Él lo recogió y lo observó. Pronto, comprendió que realmente había un experto de bajo nivel del Reino Supremo de la Voluntad, perteneciente a una raza extranjera, sellado en este modelo. La forma de usar a él era muy sencilla. Con solo derramar sangre sobre él, ellos podían reconocer a este modelo de gente de razas extranjeras como su amo. Cuando llegue el momento, ya sea un mortal, un espíritu divino o un experto en el Reino Supremo de la Voluntad, podían confiar en la conexión de su sangre para tener un subordinado del Reino Supremo de la Voluntad. Zhou Zhou se sorprendió. Él no se sorprendió por el experto en el reino de la fuerza de voluntad suprema en el modelo. Él ya no se preocupaba por sus subordinados en el Reino Supremo de la Voluntad y valoraba más a sus subordinados. Él se sorprendió de que este experto en el Reino Supremo de la Voluntad pudiera ser controlado firmemente por cualquier ser con tan solo una gota de sangre. Incluso si la otra parte fuera una persona común, él podía controlar fácilmente a un experto en el Reino Supremo de la Voluntad. ¿Qué clase de método desafiante al cielo era este? Incluso un experto en fuerza de voluntad no podría utilizar un método así, ¿verdad? Señor Suprema Voluntad.
Zhou Zhou señaló el modelo y preguntó experimentalmente. ¿Cómo hiciste esto? ¿Puedes enseñarme? La risa de la voluntad suprema resonó en su mente. Sigue soñando. El muñeco de la gente de raza extranjera que tienes frente a ti es un juguete hecho casualmente por un experto del reino eterno antes de que abandonara nuestro gran cosmos del vacío definitivo. Ese era el método exclusivo de ese señor. Ya se perdió después de que él abandonara el gran cosmos del vacío supremo. No hay manera de dártelo. En realidad, cuando la fuerza de voluntad de ese señor estaba al límite, él había creado una vez 10 muñecas de fuerza de voluntad. Más tarde, tras la partida de ese señor, estos 10 muñecos de voluntad cayeron en manos de un titiritero. Este los usó para crear una gran facción con una voluntad trascendental. Se hicieron extremadamente famosos en el gran cosmos del vacío definitivo. A lo largo de los años, se dice que él ha desarrollado algunos secretos sobre la herencia de la muñeca de la trascendencia de la voluntad. Si la quieres, puedes pedírsela personalmente. Entonces olvídalo. Zhou Zhou sonrió y dijo. En realidad, este también es bastante bueno. La voluntad suprema no dijo nada. Zhou Zhou no dijo nada más al ver esto. Su mirada se posó en la muñeca extranjera que sostenía en su mano. Debería dárselo a Lilla. Ha pasado mucho tiempo desde que le di un regalo a Lilla. Zhou Zhou pensó. Luego, él lo guardó y se preparó para dárselo a Lilla más tarde. Entonces, él abrió el cofre del tesoro supremo de grado 1. Desafortunadamente, solo había un artefacto divino supremo en el cofre del tesoro supremo de grado 1. Zhou Zhou frunció sus labios, pero él no estaba sorprendido. Originalmente, era solo un cofre del tesoro supremo de grado 1. ¿Acaso él esperaba que abriera un tesoro del reino de la voluntad suprema? Él arrojó directamente este artefacto divino supremo de grado 1 al tesoro de intercambio de mérito militar. En cuanto a los últimos 100 millones de calificaciones de reputación y 1 millón de calificaciones de reputación mítica, a Zhou Zhou naturalmente no le importó. Luego, él abrió la interfaz de promoción del reino divino. Nombre del reino divino. Reino divino del sol ardiente. Dios Señor Sol ardiente. Nivel del reino divino. Reino supremo de grado 1. Bandera del reino divino. Todas las estrellas cubren el sol. Ejército del reino divino. Ejército del sol ardiente, Dios supremo de grado 4, ejército de monstruos, Dios supremo de grado 4, ejército del dios dragón, Dios supremo de grado 4, ejército de las 10.000 rachas, Dios supremo de grado 4, ejército del mapa celestial, Dios supremo de grado 4, ejército de defensa de la patria, Dios supremo de grado 4. Requisitos para avanzar a un reino supremo de grado 1. Nivel de territorio a un reino supremo de grado 1, 10,000 cristales divinos de Dios supremo de grado 1, 2,000 reinos divinos de alto nivel bajo el Señor Supremo Carmesí, 0,1000, 500 reinos divinos de alto nivel que no estén bajo el Señor Supremo Carmesí, 0,520 territorios de Señor Dios de grado principiante bajo el Señor Supremo Carmesí, 0,20, 10 territorios de Señor Dios de grado principiante bajo el Señor Supremo Carmesí, 0,10, 10 territorios de Señor Dios bajo los 10 señores Dios que no estén bajo el Señor Supremo Carmesí, 0,20.000, 2,000 facciones de Señor del Reino Divino de alto nivel que tengan órdenes del Reino Divino Dios de grado Dios avanzado. No es difícil. Después de que Zhou Zhou vio las condiciones para avanzar a un reino supremo de grado 2, asintió levemente en su corazón. Él podía cumplir fácilmente las demás condiciones. Incluso había una gran parte que ella había cumplido. Las únicas cosas difíciles fueron conquistar el territorio del Señor de los 50 reinos de nivel Dios Maestro de grado principiante bajo el Señor Supremo Carmesí y el territorio del Señor de los 20 reinos de nivel Dios Maestro de grado principiante que no estaban bajo el Señor Supremo Carmesí. Sin embargo, la dificultad mencionada aquí solo requirió bastante tiempo. En realidad, no era tan alta. Con Zhou 15 y Zhou Shiliu cerca, Zhou Zhou creyó que él sería capaz de satisfacer estas dos condiciones en menos de 3 días. En ese momento, él podría mejorar su país nuevamente. Entonces, él cerró el panel de resumen de la guerra. Con un pensamiento, él apareció en el dominio supremo. Hoy es mi ceremonia de bienvenida. No puede faltar el estilo. Zhou Zhou miró su ropa casual y con un pensamiento se convirtió en una túnica regal del Santo Dragón. Esta túnica del Santo Dragón Regio fue hecha personalmente por un subordinado de personas de razas extranjeras que eran buenos en forjar y vestir.
No solo era mucho más exquisito y digno que la túnica del dragón emperador anterior, sino que también tenía una defensa extraordinaria. Aunque no era comparable a un artefacto sagrado de fuerza de voluntad del mismo nivel, no estaba muy lejos. Entonces, él tuvo otra idea. Los 11 nuevos expertos del Reino Supremo de la Voluntad que acababan de ascender hoy aparecieron ante él. Sigue a este emperador al banquete. Zhou Zhou le dijo a ellos. Sí, su majestad. Los 11 expertos del Reino Supremo de la Voluntad inmediatamente dijeron respetuosamente. Jeje, no hay necesidad de ser tan reservado. Hoy es nuestra gran ceremonia. Todos somos los protagonistas. Relájense. Zhou Zhou sonrió. Los 11 expertos del Reino Supremo de la Voluntad sonrieron al oír esto. La reserva entre ellos disminuyó al instante. Tal como había dicho Zhou Zhou, la ceremonia de bienvenida fue para dar la bienvenida a ellos, un experto recién ascendido en el Reino Supremo de la Voluntad. Naturalmente, no fue un problema decir que ellos eran los protagonistas. Por supuesto, el mayor protagonista entre ellos fue en realidad su majestad. Esto fue algo que ellos entendieron. Dejando a un lado su identidad y estatus, ya había matado a un experto del reino trascendente de la voluntad de bajo nivel en el cuasi reino supremo de la voluntad. Además, había aprovechado el revuelo causado por la muerte del experto para ascender al reino supremo de la voluntad de una sola vez. Una promoción tan grandiosa, comparable a una novela, no podía compararse con ella ni siquiera si la halagaban. Por lo tanto, ellos ya estaban preparados para ser la hoja verde junto a Zhou Zhou esta noche. Sin embargo, ellos no se quejaron de ello. Incluso estaban muy orgullosos. Como su majestad era su patrocinador, cuanto más fuerte fuera el patrocinador, más felices serían naturalmente ellos. Al mismo tiempo, eran verdaderamente leales a su majestad. Cuanto mejor era su majestad, más orgullosos se sentían de él desde el fondo de su corazón. Al ver que el ambiente estaba casi en calma, Zhou Zhou no perdió tiempo. De inmediato, condujo a los expertos del Reino Supremo de la Voluntad al lugar del banquete de bienvenida. Lo extraño fue que en el camino hacia aquí, Zhou Zhou no descubrió ni un solo experto en el Reino Supremo de la Voluntad, como si ellos no hubieran venido. Sin embargo, eso naturalmente era imposible. Él, el rey del pueblo común, era ahora la nueva potencia más popular en la miríada de mundos. Cualquiera con un cerebro normal y sin asuntos importantes en su cuerpo sin duda participaría en su banquete de bienvenida. ¿Qué está pasando? ¿Todos ellos fueron al campo de batalla del crepúsculo? Zhou Zhou estaba desconcertado. El nuevo experto del Reino Supremo de la Voluntad detrás de él no sintió nada. Esto se debía a que la mayoría de las nuevas potencias como ellos llegaban al dominio supremo de la Voluntad Suprema por primera vez. Algunos habían llegado al dominio supremo con antelación debido a diversas coincidencias. En ese momento, no habían visto pasar a ninguna potencia. Por lo tanto, ellos consideraban el silencio en el dominio supremo como algo completamente normal. Solo Zhou Zhou, un anciano que había estado aquí unas cuantas veces, sentiría que algo andaba mal con la situación actual. Zhou Zhou no dijo nada. Él solo condujo a sus subordinados del Reino Supremo de la Voluntad directamente al banquete. Ellos llegaron al destino en poco tiempo. Cuando él vio a los más de 30 expertos del Reino Supremo de la Voluntad y las formas de vida nomológicas ocupadas en el banquete de bienvenida, una sonrisa apareció en su rostro. Resultó que ellos ya habían llegado temprano. Él fue en realidad el último en llegar. ¿Pero por qué ellos vinieron tan temprano hoy? Justo cuando Zhou Zhou estaba desconcertado, él vio a este grupo de expertos del Reino Supremo de la Voluntad inmediatamente levantarse y caminar hacia él cuando ellos lo vieron llegar. Mientras ellos caminaban, ellos sonreían y felicitaban, felicidades. Felicitaciones a su Alteza Real, el Rey del Pueblo Común, por ascender al Reino de la Voluntad Suprema. Incluso se basó en la batalla del Alto Continente para establecer su suprema reputación. Su Alteza acaba de ascender al reino de la voluntad suprema y ya es capaz de matar a un experto en fuerza de voluntad. Es un verdadero ejemplo a seguir. Su Alteza es sin duda digna de ser la voluntad del gran cosmos del vacío supremo. Usted personalmente confirmó que su potencial es el máximo. Estamos convencidos. Jajaja, Su Alteza, me pregunto cuántos nuevos expertos del Reino Supremo de la Voluntad nacerán mañana por la mañana en el reino divino del sol ardiente de Su Alteza. ¿Podría revelarlo? ¿Podría informarnos primero? Su Alteza, quizá no lo sepa, pero no nos marchamos de aquí después de anoche.
En cambio, apostamos a que esta mañana nacería un nuevo experto en el reino supremo de la voluntad en el reino divino del sol ardiente de su Alteza. Por lo tanto, nos quedamos aquí en el banquete de bienvenida y esperamos a que naciera el nuevo experto en el reino supremo de la voluntad de su Alteza. No esperaba que no solo nacieran 15 expertos en el reino supremo de la voluntad bajo el mando de su Alteza, sino que incluso el ser divino de su majestad ascendiera al reino supremo de la voluntad. Incluso la voluntad del gran cosmos del vacío supremo lo reconoció y lo bendijo. Hemos vivido toda una vida, pero esta es la primera vez que nos encontramos con una escena así. Así es, así es. Me temo que no volveremos a ver una escena así en nuestras vidas. Y los expertos del reino supremo de la voluntad elogiaron y suspiraron, sin saber si reír o llorar. Así que te has quedado aquí solo para ver si un nuevo experto en el reino supremo de la voluntad nació en mi reino divino del sol ardiente. TSK. Realmente ustedes consiguieron lo que querían. Gracias por su consideración, señores. Estoy aterrorizado. Zhou Zhou se rió entre dientes. Oiga, su Alteza Real del pueblo común, como dice el dicho, a los fuertes se les respeta. Aunque lleva poco tiempo en ascenso y es joven, su fuerza y sus resultados en batalla son incuestionables. Sin mencionar que también es uno de los sucesores de la voluntad suprema. ¿Por qué es tan humilde? En el futuro, su Alteza, puede llamarnos por nuestros nombres o por nombres honoríficos. Cuando un experto del reino supremo de la voluntad escuchó esto, él inmediatamente se puso de pie y corrigió. Los demás expertos del reino supremo de la voluntad asintieron en señal de acuerdo. Dejar que una persona feroz que podría cruzar un nivel y matar a un experto en voluntad trascendente de bajo nivel en el recién avanzado reino supremo de la voluntad se dirija a él de una manera más superior. Ellos siempre se sentirían incómodos. Su Alteza, nacerá mañana en su reino divino del sol ardiente un nuevo experto en el reino supremo de la voluntad. En ese momento, el experto en el reino supremo de la voluntad que acababa de formular la pregunta la volvió a plantear. Entonces, él sonrió y explicó. Si un nuevo experto en el reino supremo de la voluntad puede nacer en el territorio de su Alteza, no nos iremos esta noche. Esperaremos aquí a que nazca un nuevo experto en el reino supremo de la voluntad en la capital divina de su majestad. Así es. Nos ahorramos tener que hacerlo de nuevo mañana por la noche. Si no fuera porque la voluntad suprema no lo permite, incluso querría abrir un pequeño mundo en el dominio supremo del viejo y quedarme allí por el momento. Los otros expertos del reino supremo de la voluntad miraron a Zhou Zhou con curiosidad, esperando su respuesta. Zhou Zhou reflexionó durante unos segundos y dijo, lo haré. Los ojos de los expertos del reino supremo de la voluntad se iluminaron. Justo cuando estaban a punto de decir algo, oyeron a Zhou Zhou continuar. Si todo va bien, mañana nacerán 22 expertos del reino de la voluntad suprema en la capital divina del sol ardiente de este emperador. Si todos están interesados, pueden ir a la capital divina del sol ardiente para ver la ceremonia con anticipación. Te prometo que no te decepcionaré. En realidad, los ojos de este grupo de expertos del reino supremo de la voluntad se iluminaron de inmediato. Observar la conmoción desde lejos definitivamente no fue tan interesante como observar la conmoción en el lugar. Ese fue el nacimiento de un total de 22 nuevos expertos del reino supremo de la voluntad. Solo pensarlo era increíble. ¿No sería explosivo el efecto al verlo en vivo? Ellos se arrepentirían por el resto de sus vidas si ellos se lo perdieran. Por supuesto. Zhou Zhou sonrió y asintió. Este emperador definitivamente no está bromeando. Cuando los expertos vieron esto, se emocionaron y quedaron secretamente sorprendidos. No hace falta decir que podría nutrir a un experto en el reino supremo de la voluntad. Ellos incluso podían determinar con precisión cuántos ellos había y cuándo avanzarían. Esto fue aterrador. Estaré allí mañana. Jaja, yo también estoy aquí. Si no me arrepiento de semejante escena toda la vida. Me uniré a la diversión. Todos se van. Yo también tengo que irme. Quizás tenga que dejar que venga mi clon. Un experto del reino de la voluntad suprema tenía una expresión preocupada. Mi cuerpo principal sigue luchando en el campo de batalla del anochecer. Me cuesta mucho llegar. Un clon servirá. Zhou Zhou respondió de inmediato al oír eso. Entonces, él sonrió y añadió. Además, aún queda mucho camino por recorrer. No es que, tras el nacimiento de un experto en el reino supremo de la voluntad en el reino divino del sol ardiente del emperador mañana, no nazca ningún otro experto en el reino supremo de la voluntad en el futuro.
En ese momento, si todos están libres, podrán venir a la capital divina del sol ardiente del emperador a observar. Les garantizo que disfrutarán de la mejor experiencia visual. Los expertos del Reino Supremo de la Voluntad, especialmente aquellos que solo podían enviar clones o proyecciones, estaban llenos de alegría. Con la promesa de Zhou Zhou, ellos se sintieron aliviados. Además, podría haber una posibilidad de ver más expertos del Reino de la Voluntad Suprema nacer en el futuro. Después de todo, así era el reino divino del sol ardiente. De un dios maestro a un dios supremo, y ahora un experto en el reino de la voluntad suprema. El número de expertos nacidos solo aumentaría y nunca disminuiría. Entonces nos sentimos aliviados. Un experto en el reino supremo de la voluntad se rió. Entremos al banquete. Después de tanto hablar, seguimos bloqueando la puerta de su Alteza Real, el rey del pueblo. Es de muy mala educación. Un experto de alto nivel del reino de la voluntad suprema con una expresión bastante seria dijo. Al ver esto, los demás expertos se dieron cuenta de lo que se esperaba. Rápidamente, arrastraron a Zhou Zhou y a los 11 nuevos expertos del reino supremo de la voluntad hacia el banquete. Saludos, su majestad. Saludos, su majestad. En ese momento, los 4 expertos del Reino Supremo de la Voluntad de nivel bajo tomaron la iniciativa de acercarse y saludar a Zhou Zhou respetuosamente. Zhou Zhou echó un vistazo. ¿No eran estos los 4 expertos recién ascendidos del Reino Supremo de la Voluntad, criados en su reino divino? A pesar de que ellos habían abandonado el reino divino después de avanzar y habían regresado a sus respectivas facciones, Zhou Zhou no tenía ningún mal sentimiento hacia ellos. No había nada que decir sobre las posiciones de cada uno y sus propios planes. Estaban todos del mismo bando. Él los miró de pies a cabeza y dijo, ¿son solo proyecciones? ¿Cómo está la situación en el campo de batalla del anochecer? Su majestad, todo está bien ahora. Un experto del Reino Supremo de la Voluntad de nivel bajo de la Corte Divina del Sol dijo respetuosamente. Aunque el clan ilusionista es agresivo, ellos no nos causaron mucho daño con nuestros esfuerzos combinados. La Voluntad Suprema incluso dispuso personalmente que los clones de 10 voluntades supremas descendieran al campo de batalla de la raza ilusoria. Los 10 expertos de nivel supremo de la raza ilusoria siempre han querido romper la situación, pero los clones de la Voluntad Suprema los detuvieron en cada ocasión. Sin embargo, el clan ilusionista no se ha rendido. Siguen enviando expertos de todo el mundo ilusionista para apoyar el campo de batalla del vacío definitivo y así presionarnos. Sin embargo, con la ayuda de la voluntad suprema, no sentimos ninguna presión enorme en este momento. Zhou Zhou frunció el ceño ligeramente y asintió. Según el acuerdo supremo, aunque el mundo ilusorio de la raza ilusoria solo tenía el tamaño de un universo ilimitado normal, parecía ser muy diferente del gran cosmos del vacío definitivo. Sin embargo, era un mundo macro que casi podría estar a la par del gran cosmos del vacío supremo. Precisamente por su pequeño tamaño, podía albergar una energía comparable a la de todo el gran cosmos del vacío supremo. Por lo tanto, era muy fácil que los expertos nacieran en el mundo ilusorio. Expertos de primer nivel, como los expertos en el reino supremo de la voluntad y los expertos en la trascendencia de la voluntad. En los diversos universos dentro del gran cosmos del vacío definitivo, todos eran élites de primera categoría y raras. Sin embargo, había muchos de ellos en el mundo ilusorio. La cantidad de potencias superiores del gran cosmos ilusorio era casi comparable a la cantidad de potencias superiores de todo el gran cosmos del vacío supremo. Incluso el número de expertos del reino eterno nacidos fue el mismo. Lo cual significaba que el gran cosmos supremo estaba luchando contra un enemigo comparable al tamaño de todo el gran cosmos del vacío definitivo con el tamaño de un gran cosmos. Esta batalla definitivamente no fue fácil de pelear. Zhou Zhou pensó. Él mismo. Sin embargo, no les quedó más remedio que luchar. Quizás incluso tuvieran que luchar solos. Esto se debió a que una vez que se difundió la noticia del clan ilusionista invadiendo el gran cosmos supremo, el clan ilusionista que nació de la imaginación se extendería rápidamente por todo el gran cosmos del vacío supremo. Eso sería un desastre a nivel de todo el gran cosmos del vacío definitivo. Cuando llegue el momento y parecía que la presión sobre el gran cosmos supremo había disminuido. Sin embargo, el resultado final sería el mismo. Ellos podrían incluso ser aún más incapaces de resistir. Esperemos un poco más. Zhou Zhou pensó. Él mismo. Espera a que me vuelva más fuerte. Esperen hasta que forme más expertos en el reino supremo de la voluntad e incluso expertos en fuerza de voluntad.
Cuando llegue el momento, y debería ser posible dejar que el Gran Cosmos Supremo resista durante más tiempo y pensar en una solución para que la voluntad suprema se detenga por más tiempo. En cuanto a eliminar al clan ilusionista o incluso a todo el mundo ilusionista, incluso cuando existían los expertos del reino eterno, ellos no podían resolver este problema. Naturalmente, Zhou Zhou no se hacía ilusiones de que él pudiera ser más fuerte que un experto del reino eterno y resolver este problema solo. Él solo podía hacerlo más fuerte y durar más tiempo antes de que llegara la verdadera crisis. Esto era lo que él debía hacer. En cuanto al resto, él lo pensaría cuando llegara el momento. Tercer hermano. Tercer hermano. Tercer hermano. En ese momento se oyeron 3 voces conocidas. Zhou Zhou miró y ellos eran el Rey Dios del Castigo Celestial, el Señor del Dharma de Primavera y Otoño, y el Señor de los 10.000 males. Hermano mayor, segundo hermano, tercer hermano. Zhou Zhou se acercó y dijo con una sonrisa. Él miró al Rey Divino del Castigo Celestial y al Señor del Dharma de la Primavera y el Otoño y comprendió que ambos eran proyecciones. Solo el Señor de los 10.000 males venía con este ser divino. Parecía que la situación en el campo de batalla del crepúsculo era bastante tensa. Los cuerpos principales del hermano mayor y del segundo hermano no pudieron venir. Zhou Zhou pensó. Él mismo. Las veces anteriores, ellos habían venido con este ser divino. No diré mucho sobre felicitaciones. En fin, ya lo dijimos durante el día. Además, soy un lord. Es normal que piense en reclutarlo cuando veo a un experto así. Yo también. El Señor del Dharma de Primavera y Otoño también sonrió y asintió. Al mismo tiempo, él se quejó en su corazón. En ese momento, incluso cuando su clon se enfrentó al cuerpo principal de Zhou Zhou, él pudo sentir una leve presión de él. La batalla entre él y la otra parte mañana probablemente habría terminado. Sin embargo, naturalmente él no tenía intención de darse por vencido. Él todavía se atrevió a pelear con él. Gracias, tercer hermano. El Señor de los 10.000 males dijo con seriedad. Pude tener esta oportunidad de abrirme paso principalmente gracias al apoyo del tercer hermano. En el futuro, si el tercer hermano dice que voy al este, no iré al oeste. Somos todos hermanos. Estás hablando demasiado en serio. Zhou Zhou le dio una palmadita en el hombro al Señor de los 10.000 males y sacudió su cabeza con una sonrisa. Tercer hermano, estás a punto de avanzar al reino supremo de la voluntad. El Dios Rey del Castigo Celestial y el Señor del Dharma de Primavera y Otoño dijeron con sorpresa. El Señor de los 10.000 males asintió. Si nada sale mal, debería ser mañana. Felicidades. Parece que tendré que volver mañana. Entonces te prepararé un regalo. Te prometo que no te decepcionaré. Además, soy un lord. Es normal que piense en reclutarlo cuando veo a un experto así. Yo también. El Señor del Dharma Primavera-Otoño sonrió y dijo. ¿Por qué no te doy también una llave del tesoro primavera-otoño? Cuando llegue el momento, entra y elige la que quieras. En realidad, ¿qué tiene de malo eso? El Señor del Dharma primavera-otoño no dudó. Sacó directamente una llave de un solo uso del tesoro primavera-otoño y se la arrojó al Señor de los 10.000 males. El Señor de los 10.000 males lo recibió felizmente. La mayoría de los tesoros en la bóveda del Señor del Dharma de primavera y otoño eran extremadamente valiosos. Este era un hecho que casi todos los expertos del reino de la voluntad suprema y algunos dioses supremos conocían. Poder entrar una vez y obtener un tesoro que llamara su atención era naturalmente una gran oportunidad. Cuando avances, también te daré un regalo de felicitación. Zhou Zhou se rió entre dientes. Él planeó darle a la otra parte un artefacto sagrado de voluntad de bajo nivel que coincidiera con el camino de la otra parte, una herencia de trascendencia de voluntad de bajo nivel y un tesoro único que contenía era comparable al ataque de fuerza completa de un experto en trascendencia de voluntad de alto nivel. Con este conjunto de obsequios de felicitación, básicamente le dieron al Señor de los 10.000 males un camino futuro libre. Si él no pudiese resucitar rápidamente, sería un desperdicio de la herencia del tesoro que él le había dado. Gracias, tercer hermano. Gracias, hermano mayor. Gracias, segundo hermano. Dijo agradecido el Señor de los 10.000 males. Él sintió que era realmente una bendición poder conocer a sus 3 hermanos mayores. Cuando avances, los 4 seremos existencias del reino de la voluntad suprema. En ese momento, nuestra secta tendrá 4 supremos y una trascendencia. Esto es extremadamente raro, incluso en el cosmos del vacío supremo. Jaja, el Rey Dios del Castigo Celestial se rió a carcajadas, como si él ya pudiera ver la gloriosa escena.
Zhou Zhou y ellos sonrieron en respuesta. En ese momento, dos existencias más se acercaron desde lejos y se colocaron frente a ellos. Hola, Altezas. El gran solar real rió entre dientes. A su lado estaba el gran lunar real con una sonrisa amable. Hola, Regal. Los cuatro se pusieron de pie y dijeron respetuosamente. MMM. El gran solar real y el gran lunar real sonrieron y asintieron. Entonces, el gran solar real preguntó expectante. Su Alteza Real del Pueblo Común, ¿hay alguno de los nuestros entre los expertos del Reino Supremo de la Voluntad que haya avanzado esta vez? Esta vez no. Los 22 expertos del Reino de la Voluntad Suprema que avanzaron esta vez son todos de nuestro Reino Divino del Sol Ardiente, dijo Zhou Zhou. El Gran Sol Regio, el Gran Lunar Regio, el Rey Dios del Castigo Celestial y el Señor del Dharma de Primavera y Otoño parecieron decepcionados cuando ellos escucharon eso. Pero entonces, ellos sacudieron sus cabezas en secreto. ¿Qué le pasaba a él? ¿Cómo es posible que ellos no supieran lo difícil que era para un experto en el Reino Supremo de la Voluntad nacer? Solo hubo un día de diferencia entre el nacimiento del nuevo experto en el Reino Supremo de la Voluntad la última vez. ¿Por qué estaba él tan ansioso? A ellos les pareció gracioso solo pensarlo. Cuando vio que la realeza popular producía tantos expertos en el Reino de la Voluntad Suprema, casi olvidó lo difícil que era producirlos. Pensó que cada día podrían nacer muchos nuevos expertos en el Reino de la Voluntad Suprema. Justo cuando ellos se consolaban, la siguiente frase de Common People's Regal les dio a ellos una nueva esperanza. Sin embargo, estos dioses supremos de grado 4 y los casi expertos del Reino de la Voluntad Suprema que enviaste tienen buenas bases. Pasado mañana, tus expertos del Reino de la Voluntad Suprema deberían nacer. Una sonrisa apareció nuevamente en los rostros de Regal Great Solar y los demás. Nadie cuestionó las palabras de Zhou Zhou. Esto se debió a que Zhou Zhou ya había usado innumerables hechos para demostrar que mientras fuera algo que él dijera, él lo haría incluso si sonara a jactancia. Entonces esperaremos hasta pasado mañana. El gran solar regio se rió a carcajadas. Con la promesa de Zhou Zhou, ellos se llenaron de anticipación para el día después de mañana. Después de eso, Zhou Zhou se puso a trabajar. La razón principal por la que él estaba ocupado era principalmente para comunicarse y charlar con estos expertos del Reino Supremo de la Voluntad. Aunque charlaban de tonterías y decían tonterías, ellos socializaban. Todos lo sabían. Después de charlar un rato, una voz de repente sonó en los oídos de Zhou Zhou y los nuevos expertos del Reino Supremo de la Voluntad. Ven al backstage. Era la voz de la Voluntad Suprema. Zhou Zhou dejó inmediatamente su copa de vino al oír esto. Tras explicar el motivo a los demás expertos, fue tras bambalinas con los nuevos expertos del Reino de la Voluntad Suprema y vio a la Voluntad Suprema esperando tras bambalinas. La Voluntad Suprema los miró antes de que su mirada se posara en Zhou Zhou. Una sonrisa de profunda satisfacción se dibujó en su rostro. Prepárate para decir algo más tarde. Especialmente tú. La realeza de la gente común. La Voluntad Suprema sonrió. Como mi sucesor, debes ser el primero en hablar después. Zhou Zhou asintió con calma. Él ya se había preparado para este día desde hacía mucho tiempo, por lo que ya había pensado en el contenido de las habilidades para dar discursos. La Voluntad Suprema asintió levemente y conversó con los otros expertos del Reino de la Voluntad Suprema. Los 15 expertos recién avanzados del Reino de la Voluntad Suprema presentes conversaron con la Voluntad Suprema. Todos se veían muy emocionados. La Voluntad Suprema era una existencia de nivel mítico de la que ellos y los expertos recientemente avanzados del Reino de la Voluntad Suprema habían oído hablar desde que ellos eran jóvenes. Después de todo, ellos podían pararse frente a esta persona y hablar con él. Además, la actitud de la Voluntad Suprema era muy amable. Esto era algo en lo que ellos no se atrevían a pensar antes, pero ahora se ha hecho realidad. Increíble. Todos ellos se sentían como si ellos estuvieran en un sueño. Entonces, ellos miraron a Zhou Zhou nuevamente, sus ojos se llenaron de gratitud. Si no fuera por su majestad, ¿cómo podrían ellos tener la oportunidad de encontrarse con la Voluntad Suprema y hablar con él? Casi todo esto les fue traído a ellos por su majestad. De lo contrario, si ellos quisieran confiar en sí mismos para lograr tal cosa, les tomaría incontables veces más tiempo. Quizás decenas de miles, cientos de miles o incluso millones de años después, ellos seguirían estando en el nivel del Dios Supremo. No podrían contactar con tantas potencias del Reino de la Voluntad Suprema como hoy ni comunicarse con ellos en igualdad de condiciones. Incluso podrían comunicarse con la Voluntad Suprema y establecer un estrecho contacto con ella.
La Voluntad Suprema vio las reacciones de los nuevos cultivadores del Reino de la Voluntad Suprema y reveló una leve sonrisa. Parecía que este sucesor de ella había alcanzado un nivel increíble de prestigio entre las potencias del Reino Supremo de la Voluntad bajo él. Después de un tiempo, la reputación de la otra parte entre sus subordinados podría superar a él. Sin embargo, él no estaba celoso de esto en absoluto, y mucho menos reprimió la realeza del pueblo común debido a esto. Este era el resultado que él quería. Si él no tuviera una gran reputación entre sus subordinados, ¿cómo podría él liderar a este grupo de expertos bajo él en el futuro para administrar todo el gran cosmos supremo y lidiar con la crisis del clan ilusionista y la gente de razas extranjeras en el gran cosmos del vacío definitivo? Cuando él vagaba por el cosmos del vacío supremo, aunque él había hecho muchos amigos, él también había hecho muchos enemigos. En el futuro, si él avanzaba al reino eterno y abandonaba el gran cosmos del vacío supremo, si su sucesor no tenía suficiente fuerza y reputación para liderar a los expertos en todo el gran cosmos supremo, la facción del gran cosmos supremo probablemente colapsaría y se disolvería sin el ataque del señor Carmesí. La Voluntad Suprema expresó que él estaba muy aliviado con un buen sucesor como el rey del pueblo común cerca. Sin embargo, aunque él estaba muy satisfecho con Zhou Zhou, él naturalmente no le entregaría la posición de Señor Supremo tan pronto. Él tuvo que seguir las reglas y pasar primero el castigo celestial del Señor del Dharma de primavera y otoño y del Rey Dios. De lo contrario, él temía que los dos sucesores no se convencieran. Ya sea el Dios Rey del Castigo Celestial, el Señor del Dharma de primavera y otoño, el Señor de los 10.000 males o el Rey de la gente común, sin importar cuál de ellos se convirtiera en el Señor Supremo final, los otros tres eran subordinados dejados al Señor Supremo por la Voluntad Suprema. Por lo tanto, sería ideal que el ejército de reserva del Señor Supremo pudiera vencer a los otros tres ejércitos de reserva del Señor Supremo en la competencia por el puesto de Señor Supremo. De esa manera, tras obtener su reconocimiento, podrían ascender legítimamente y sin obstáculos a la posición de Señor Supremo. Él podría incluso conseguir 3 buenos subordinados. Él observó en secreto a Zhou Zhou y pensó para sí mismo. El tercer hermano parece haberse vuelto más fuerte de nuevo. Me temo que el tercer hermano tiene muchas posibilidades de ganar la batalla mañana. Él de repente esperaba con ansias la batalla entre los dos sucesores mañana. Él no se había sentido así desde hacía mucho, mucho tiempo. Luego, bajo el liderazgo de la Voluntad Suprema, Zhou Zhou y los otros 16 expertos recientemente avanzados del Reino de la Voluntad Suprema llegaron al mostrador de recepción y se reunieron y hablaron con los expertos del Reino de la Voluntad Suprema. El primero en hablar fue naturalmente Zhou Zhou. Fue muy sencillo. Ahora ya me he convertido en una existencia del Reino Supremo de la Voluntad. No diré nada hipócrita ni inútil. Solo diré una cosa. En el futuro, sin importar el peligro externo que el Gran Cosmos Supremo y todos los demás enfrenten, haré todo lo posible para ayudar. Sé que hay una batalla feroz en el campo de batalla del crepúsculo. Esta batalla pondrá en riesgo la seguridad de todo nuestro Gran Cosmos Supremo, o incluso de todo el Gran Cosmos del Vacío Supremo. Sé que muchos de ustedes ya han ido al campo de batalla del crepúsculo para participar en la batalla. Sin embargo, por alguna razón aún no he llegado allí. Pero prometo que pronto lideraré de inmediato al ejército bajo mi reino divino del sol ardiente al campo de batalla del crepúsculo y lucharé con todos. Nunca seas cobarde ante la guerra. Bueno. Los expertos del Reino Supremo de la Voluntad aplaudieron en señal de acuerdo. De hecho, anteriormente, la Voluntad Suprema no permitió que Zhou Zhou fuera al campo de batalla del anochecer para luchar con ellos. Aunque la mayoría de las potencias entre ellos no lo dijeron en la superficie, ellos en realidad todavía estaban un poco incómodos. Después de todo, todos ellos eran expertos en el reino de la Voluntad Suprema. Como el tercer ejército de reserva de un Señor Supremo, poseía la fuerza de una voluntad trascendente. Un experto como tú ni siquiera va al campo de batalla. ¿Qué derecho tienes a dejarnos tomar la iniciativa primero? Aunque ellos sabían que Zhou Zhou tenía la capacidad de formar expertos en el Reino Supremo de la Voluntad, y que el mejor lugar a donde ir era quedarse y formar expertos para ellos, este disgusto en sus corazones no podía eliminarse en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, después de que ellos escucharon la promesa de Zhou Zhou, no solo el disgusto en sus corazones desapareció instantáneamente, ellos incluso tuvieron el pensamiento de disuadirlo. Su Alteza, Rey del Pueblo, puede formar expertos en el Reino de la Voluntad Suprema. Nosotros no tenemos la capacidad de formar expertos tan superior. Debería quedarse atrás. Solo así podrá liberar su mayor talento.
Así es, Su Alteza Real del Pueblo Común. Para empezar, es un señor de primera. ¿Cómo puede un señor de primera ir personalmente al campo de batalla? Puede enviar a algunos subordinados. No tiene por qué venir personalmente. Exactamente. Su Alteza Real del Pueblo Común no debe ir al campo de batalla. Y los expertos del Reino Supremo de la Voluntad persuadieron. Incluso el Rey Dios Castigo Celestial quiso decir algo, pero dudó. Él tampoco quería que Zhou Zhou entrara en el peligroso campo de batalla del anochecer. Todos. Zhou Zhou miró a estos expertos del Reino Supremo de la Voluntad y dijo con una expresión firme. Ya soy un experto del Reino Supremo de la Voluntad y un experto del Reino Supremo de la Voluntad con voluntad. Si las élites como yo nos quedamos en el campo de batalla para escapar de la guerra, ¿quién estaría dispuesto a luchar por nuestro gran cosmos del vacío definitivo? Ahora que el clan ilusionista avanza agresivamente, parece que quieren derribar nuestro gran cosmos supremo y usarlo como trampolín para atacar a todo el gran cosmos del vacío definitivo. En un momento tan peligroso, es hora de que demos un paso adelante. Aunque soy un señor, también tengo el coraje y la fuerza para seguir adelante. No tienes que disuadirme de esto. En cuanto a formar un experto en el reino de la voluntad suprema, nadie tiene que preocuparse. La guerra es el catalizador del nacimiento de los fuertes. Dejarme participar en la guerra solo me permitirá formar más expertos del reino supremo de la voluntad mejor y más rápido, y no me retrasará en la formación de expertos del reino supremo de la voluntad. No os preocupéis todos. Cuando los expertos del Reino Supremo de la Voluntad escucharon esto, ellos dieron un suspiro de alivio y admiraron aún más la realeza de la gente común. Él ocupaba una posición elevada y era valorado por la Voluntad Suprema. También poseía el primer potencial que fue elogiado por el gran cosmos del vacío supremo. Una existencia así estaba realmente dispuesta a ignorar su propia seguridad y entrar en la guerra para proteger su hogar, en lugar de quedarse atrás y sobrevivir para intercambiar por su potencial. No todos los genios o expertos tuvieron el coraje de hacer esto. Al ver que los expertos ya no podían persuadirlo, Zhou Zhou se retiró y dejó que los otros expertos del Reino Supremo de la Voluntad hablaran. Los nuevos expertos del Reino Supremo de la Voluntad terminaron de hablar. Después de todo, el banquete comenzó oficialmente. Zhou Zhou se despidió a mitad del banquete y regresó al Palacio Sagrado de la Reencarnación para continuar cultivando. A la mañana siguiente. En el Palacio Sagrado de la Reencarnación, Zhou Zhou abrió sus ojos. Él sintió su cuerpo antes de que una sonrisa apareciera en su rostro. Finalmente he elevado el cuerpo sagrado supremo al reino supremo de la voluntad de nivel inferior. En el futuro, si quiero el talento del Señor Supremo, puedo aumentarlo yo mismo sin la ayuda de la voluntad suprema. Zhou Zhou asintió con satisfacción. A continuación, él elevaría todos los talentos del Señor sobre él al nivel supremo. Entonces, probó brevemente la fuerza de su actual cuerpo sagrado supremo. Finalmente, descubrió que, aunque su cuerpo sagrado supremo era solo un cuerpo sagrado supremo del reino de la voluntad suprema de nivel inferior, su fuerza física y otros aspectos de su cuerpo físico ya habían alcanzado el nivel de un trascendente de la voluntad suprema de nivel inferior. Zhou Zhou chasqueó su lengua. Entonces él estaba un poco emocionado. Como se esperaba de la herencia central del reino inmortal eterno. Solo estaba en el reino de la voluntad suprema de nivel bajo, pero ya era comparable a un cuerpo en el reino de la voluntad de nivel bajo. Él ya era muy fuerte, con un cuerpo comparable al de un nivel bajo de trascendencia de voluntad. Naturalmente, había mejorado. Él se calmó después de un largo tiempo. Con un pensamiento de Zhou Zhou, un recién ascendido talento supremo señor apareció frente a él. Talento de señor. Cuerpo del reino de la voluntad suprema, supremo único. Cuerpo del reino supremo de la voluntad. Efecto específico de talento de señor 1. Tanto tú como la constitución de súbdito de tu territorio sois cuerpos del reino supremo de la voluntad. Vuestro potencial aumentará 4 niveles principales. El máximo que podéis alcanzar es el reino supremo de la voluntad de alto nivel. Efecto de talento de señor específico 2. La fuerza más baja de usted y de los sujetos bajo su mando es de nivel elemental de nivel legendario. Efecto 3 del talento específico del señor. Es más fácil para ti y tus súbditos territoriales comprender el poder del nivel extraordinario y convertirse en profesionales de nivel extraordinario. Cuando tú y tus súbditos territoriales alcancen el nivel extraordinario, podrán comenzar a comprender el poder de las leyes y sentar las bases para ascender al nivel de espíritu divino en el futuro.
Tú y tus súbditos territoriales podrán comenzar a comprender el poder de la voluntad cuando sean espíritus divinos y sentar las bases de la fuerza de voluntad para ascender al nivel de fuerza de voluntad en el futuro. Efecto de talento específico del Señor 4. Es más fácil para ti y los súbditos territoriales bajo tu mando comprender las leyes y la fuerza de voluntad para crear nuevas habilidades, habilidades de ley e incluso habilidades de fuerza de voluntad. Efecto quinto del talento específico de Señor. Cuando tú y tus súbditos asciendan al reino del Espíritu Divino, su probabilidad de éxito aumentará un 50%. Al ascender al nivel Dios verdadero, su probabilidad de éxito aumentará un 20%. Al ascender al nivel Dios Maestro, su probabilidad de éxito aumentará un 10%. Al ascender al reino del Dios Supremo, su probabilidad de éxito aumentará un 3%. Al ascender al reino de la voluntad suprema, su probabilidad de éxito aumentará un 1%. En realidad mejoró este talento del Señor. Está bien, está bien. Zhou Zhou asintió con satisfacción. Ayer, él se concentró en aumentar el cuerpo sagrado supremo y no se percató del talento supremo que éste había aumentado. Por lo tanto, el cuerpo de voluntad suprema que aumentó esta vez fue completamente un talento supremo generado aleatoriamente por el cuerpo sagrado supremo. Por la mañana, Zhou Zhou ya había preparado el talento del Señor que el cuerpo sagrado supremo había mejorado. Podría ser un talento del Señor de baja calidad. Sin embargo, él nunca esperó que el talento del Señor Supremo que había sido mejorado fuera en realidad el talento del Señor del Reino de la Voluntad Suprema. Aunque se decía que era el cuerpo del Reino de la Voluntad Suprema, este fue naturalmente el nombre que la otra parte cambió automáticamente después de avanzar al nivel supremo, el único talento del Señor. Su nombre original era Cuerpo Divino Supremo. Era un talento supremo único, especializado en aumentar el potencial de crecimiento futuro de los súbditos del territorio. Él no esperaba que su efecto fuera tan impactante después de haber sido ascendido al talento del Señor Supremo. Incluso podría aumentar el potencial y la tasa de éxito de avanzar al reino de la voluntad suprema. Su efecto de talento de Señor específico 2 también fue muy impactante. A partir de ahora, la fuerza más baja de todos los sujetos bajo él alcanzaría directamente el grado avanzado de nivel legendario. ¿Qué tipo de concepto era este? Esto significaba que en el futuro, siempre que sus subordinados trabajaran duro y comprendieran las habilidades de la ley, podrían avanzar a espíritus divinos. Podría decirse que si la dificultad para que la mayoría de las formas de vida ordinarias avanzaran al reino del espíritu divino era de 100 puntos, este aumento reduciría directamente esos 100 puntos en 95. Luego, solo necesitabas invertir el 20% de tu esfuerzo para avanzar al reino del espíritu divino. Y el efecto de este talento de Señor era aún más aterrador cuando se aplicaba a su reino divino del sol ardiente. Él tenía actualmente más de 7000 formas de vida ordinarias bajo él. En otras palabras, había más de 7000 expertos de nivel legendario de la unidad Gai de alto nivel. Esto no incluía a los súbditos ordinarios del reino divino del sol ardiente, que tenían incontables veces más subordinados bajo él. Con la ayuda del talento supremo único del Señor, la bendición del Dios supremo de la guerra, estas más de 7000 tropas de la unidad Gai darían a luz al menos 1000 deidades de la unidad Gai todos los días después de un día de guerra. Con la ayuda del talento supremo único del Señor, la bendición del Dios supremo de la guerra, estas más de 7000 tropas de la unidad Gai darían a luz al menos 1000 deidades de la unidad Gai todos los días después de un día de guerra. Esto fue porque Zhou Zhou se atrevió a decirlo con certeza. Incluso en todo el Gran Cosmos Supremo, no, incluso si se sumaran el Gran Cosmos Supremo y el Gran Cosmos Carmesí, el número total de dioses en sus dos universos definitivamente no sería más de 1,000 espíritus divinos de la unidad Gai. Como un ejército de reserva del Señor Supremo que estaba calificado para heredar el Gran Cosmos Supremo y ya había controlado el continente supremo, él tenía las calificaciones y la autoridad para decir estos datos. Lo que significa y solo tomará un día. El número de espíritus divinos bajo mi mando superará el número total de espíritus divinos en todo el Gran Cosmos Supremo y el Gran Cosmos Carmesí. Zhou Zhou de repente pensó en esto. En ese momento, él incluso sintió que era ridículo. Este absurdo era como si una ilusión que antes era inalcanzable de repente se hubiera hecho realidad delante de él. Zhou Zhou sintió como si él estuviera en un sueño. Mirando el siguiente efecto del talento del Señor, que fue el talento del Señor 3 específico, era más fácil comprender las habilidades legales y las habilidades de voluntad al aumentar la comprensión de la ley y el potencial de fuerza de voluntad. ¡Buen Dios! Zhou Zhou exclamó después de leerlo.
Originalmente, la probabilidad de que sus súbditos avanzaran a espíritus divinos ya había alcanzado el 95%. Ahora, con este efecto, la dificultad de los sujetos bajo él para avanzar del grado avanzado legendario al grado espíritu divino disminuyó en un 99%. No era exagerado decir que los súbditos bajo su mando solo necesitaban trabajar duro y podrían ascender a espíritus divinos. Incluso tenían el potencial de ascender al reino de la voluntad suprema en el futuro. Zhou Zhou chasqueó su lengua. Él recordó a su yo pasado. Cuando escuchó hablar por primera vez de la raza espiritual original, la raza de los dioses del caos y la raza de los dioses pastores, exclamó que estas tres razas divinas eran simplemente razas anormales. Si ellos era considerado un pervertido, ¿cómo debería él describir a los súbditos del reino divino del sol ardiente? ¿Raza anormal entre razas anormales? Él sintió que ser anormal ya no podía describirse como ser un súbdito del reino divino del sol ardiente. Fue más bien una carrera de superdioses. Zhou Zhou miró a este Lord Talento a regañadientes durante un largo tiempo antes de cerrar la interfaz del Lord Talento. Luego, él abandonó el santuario y llegó a la residencia de Mu Wu, esperando que Wu Xin volara fuera de la madre de la cría escarlata original. Un rayo de luz dorada surgió de la madre de la cría escarlata y aterrizó en el suelo. Era Wu Xin, comandante de la Legión del Ejército de Defensa de la Patria del Reino Divino del Sol Ardiente. Saludos, Su Majestad. Wu Xin habló respetuosamente. Luego, él entregó respetuosamente los 3 anillos mundiales llenos de botina a Zhou Zhou. Zhou Zhou lo tomó y le entregó el certificado de cambio de clase de la unidad Gai de 3000 a Wu Xin. Le pidió que buscara reclutas de reserva y cambiara su clase a soldado del Reino Supremo de Dios y Mago Supremo Sagrado. En cuanto a Zhou Zhou, él inmediatamente abandonó la tierra bendita de Mugu y voló desde el mundo del reino divino hacia la puerta de la invocación. Como de costumbre, él invocó un acorazado cósmico de grado 1 de nivel Dios Supremo. Luego, arrojó los 120 libros de reclutamiento de la unidad Gai a la puerta de la invocación. Después, gastó 100 cristales divinos de grado 1 de nivel Dios Supremo para reclutarlos y dispuso que estuvieran en este acorazado cósmico. Él miró a estos reclutas. Como era de esperar, todos eran soldados del reino de Dios Supremo de grado avanzado de nivel legendario y dioses magos sagrados supremos. Él asintió interiormente. Luego, Zhou Zhou gastó otros 100 cristales divinos del Dios Supremo de grado 1 para invocar al sujeto de hoy. Esta vez, él convocó a un total de más de 490.000 millones de súbditos. Convocó a más de 40.000 millones de súbditos de lo habitual, incluyendo 15 espíritus divinos supremos de grado 2. Luego, él fue solo a la montaña inmortal de la capital de Jade. Tras gastar 1000 cristales divinos de grado elemental de nivel deidad inferior, él convocó a 100 soldados celestiales, generales celestiales y venerados celestiales de las unidades de la capital. En este momento y en total, aparecieron en el cielo 1021 fenómenos estrellados completamente diferentes. Fue el fenómeno cósmico de un dios maestro convirtiéndose en un dios supremo. Entonces, 22 pilares de luz de diferentes colores florecieron desde el palacio sagrado de la reencarnación y se dispararon hacia el cielo estrellado. Fue el fenómeno de avance de un cuasi experto en el reino de la voluntad suprema avanzando al reino de la voluntad suprema. En este momento, las potencias de varios mundos que habían estado esperando el fenómeno de hoy no pudieron evitar chasquear la lengua cuando vieron esta escena. Ayer, solo había 15 nuevos expertos avanzados en el reino supremo de la voluntad. Hoy hubo 7 más, llegando a 22 nuevos expertos en el reino supremo de la voluntad. Este señor real del pueblo común era tal como decían las leyendas. El número de expertos que él criaba no hacía más que aumentar y fortalecerse. Nunca había disminuido ni en cantidad ni en calidad. Ellos ni siquiera se sorprendieron demasiado. Esto se debía a que ellos veían a diario el reino divino del sol ardiente en el continente superior. A diario surgían numerosos fenómenos de progreso. Mientras él observaba, él se acostumbró a verlos y ya no le pareció extraño. En un restaurante en Blazing Sun Divine Capital. Un grupo de expertos del reino de la voluntad suprema, que había llegado hacía tiempo, observó el fenómeno de avance en el cielo y sus ojos se iluminaron. Algunos expertos del reino de la voluntad suprema incluso usaron un equipo de grabación para grabar esta escena. Su Alteza Real, el rey del pueblo, tenía toda la razón. Hay 22 nuevos expertos en el reino supremo de la voluntad, ni uno menos. Increíble. Un experto en el reino supremo de la voluntad es como un producto de una cadena de montaje para la realeza popular. Pueden tener tantos como quieran.
Incluso quiero enviar algunos subordinados casi supremos al reino divino del sol ardiente para que la realeza popular los alimente. Solo están pensando. Ya lo hablé con el rey del pueblo en privado. Hoy enviaré a 3 subordinados del reino de la voluntad suprema y a 50 dioses supremos de grado 4 al reino divino del sol ardiente para que los cuide el rey del pueblo. Creí que era el único que lo había hecho. No esperaba que tú también lo hicieras. De hecho, ya envié a mis subordinados. Ah. Así que soy el único que no envió a mis subordinados. Y los expertos del Reino Supremo de la Voluntad conversaron emocionados. Poder ver a 22 expertos del Reino Supremo de la Voluntad nacer al mismo tiempo hizo que ellos ampliaran sus horizontes. Al mismo tiempo, ellos solo lo descubrieron después de una conversación privada. Resultó que, después de que la mayoría de los expertos del Reino Supremo de la Voluntad entre ellos vieran que los dioses supremos y los cuasi expertos del Reino Supremo de la Voluntad enviados por el Gran Solar Real y los demás se habían convertido en expertos del Reino Supremo de la Voluntad en tan solo un par de días, ellos realmente tuvieron sus propias ideas. Entonces, ellos contactaron de inmediato a Zhou Zhou en privado y rápidamente entregaron a algunos de los principales dioses supremos bajo su mando al reino divino del sol ardiente para que los criaran. Después de decir esto, los otros expertos del reino supremo de la voluntad que no enviaron a los dioses supremos para ser nutridos inmediatamente se pusieron ansiosos. Todos ustedes se vuelven más fuertes, pero no quieren volverse más fuertes conmigo, ¿verdad? Eso no debería hacerse. Ellos inmediatamente enviaron un mensaje privado a Zhou Zhou, diciendo que ellos también querían enviar algunos dioses supremos superiores para ser nutridos. Naturalmente, Zhou Zhou no tuvo tiempo de mirar. Sin embargo, Zhou Manage, que era diligente en la política, lo vio. Él no se negó y aceptó de inmediato. En opinión de Zhou Manage, si su cuerpo principal realmente se convirtiera en el Señor Supremo del Gran Cosmos Supremo en el futuro, estos expertos del Reino Supremo de la Voluntad definitivamente serían sus subordinados. Entonces sus acciones actuales de nutrir a los dioses supremos superiores bajo ellos eran equivalentes a nutrir a sus futuros subordinados por adelantado. Esto no fue una pérdida en absoluto. Incluso si por casualidad, Zhou Zhou perdiera la posición de Señor Supremo, también estaría bien. El Gran Cosmos Supremo era su ciudad natal. Ambas partes también se beneficiaban de formar expertos para proteger su ciudad natal. En cualquier caso, él no contribuyó mucho. La principal razón por la que ellos pudieron convertirse en expertos del reino de la voluntad suprema fue el entorno actual del reino divino del sol ardiente. En ese caso, ¿por qué no? Él también podría formar una buena relación con el cuerpo principal. En cuanto a Zhou Zhou, después de que ellos se fueron, él recibió a los nuevos expertos de su lado. Él primero les dio a los 22 nuevos expertos avanzados restantes del Reino Supremo de la Voluntad un conjunto de artefactos sagrados de la voluntad. Luego, ellos distribuyeron un conjunto de artefactos divinos supremos que eran compatibles con sus propios caminos a los otros dioses supremos recientemente avanzados antes de dejar que ellos se fueran. Entonces, Zhou Zhou comenzó a calcular la fuerza de su ejército de combate principal. Su fuerza militar original era de 7,570 unidades Gai, 2,233 unidades capitales, 233, 372, 134, 781, 281 soldados, una unidad capital, 9.712, 181, 123, 811, 927 espíritus, 29, 869, 856, 441 dioses verdaderos, 47, 366, 689 dioses maestros, 7,111 dioses supremos, 49 expertos en el reino de la voluntad cuasi supremo y 4 expertos en el reino de la voluntad supremo. Incluyendo los 6.000 nuevos reclutas de la unidad Gai, 100 soldados celestiales de las unidades capitales, 13.712.381 nuevos dioses maestros, 711 nuevos dioses supremos y 11 expertos del Reino Supremo de la Voluntad. Su fuerza militar original era de 7,570 unidades Gai, 2,233 unidades capitales, 233, 372, 134, 781, 281 soldados, una unidad
capital, 9712, 181, 123, 811, 927. Espíritus, 29, 869, 856, 441. Dioses verdaderos, 47, 366, 689. Dioses maestros, 7,111. Dioses supremos, 49. Expertos en el reino de la voluntad cuasi supremo y 4 expertos en el reino de la voluntad supremo. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Zhou Zhou después de leerlo. El aumento de la fuerza militar esta vez era visible a simple vista. En términos de tropas ordinarias, los soldados ordinarios bajo él habían atravesado la unidad de su hermana y alcanzaron más de 3000 tropas de la unidad Gai. Esta era ya una fuerza militar muy aterradora. Los señores con tal fuerza militar eran raros incluso en el cosmos del vacío supremo. En otros aspectos, los espíritus divinos bajo él también habían alcanzado el nivel de casi 2 unidades capitales. No hace falta decir que la cantidad de dioses maestros de nivel Dios verdadero también era muy impactante. En cuanto a los dioses supremos, ellos eran extremadamente aterradores. Había más de 8000 dioses supremos. Había solo 10.000 dioses supremos en todo el gran cosmos supremo antes de él. El número de dioses supremos bajo ella había alcanzado aproximadamente 4/5 partes del total de dioses supremos en todo el gran cosmos supremo. Además, en términos de la cantidad de expertos en el reino de la voluntad suprema, había un total de 71 expertos en este reino bajo él. Antes de él, solo había 55 expertos en el reino supremo de la voluntad en todo el gran cosmos supremo. El número de expertos del reino supremo de la voluntad bajo él había excedido completamente el número total de expertos del reino supremo de la voluntad en el gran cosmos supremo. No hacía falta mencionar a los últimos 4 expertos en trascendencia de la voluntad. En todo el gran cosmos supremo, solo había un experto en fuerza de voluntad de nivel trascendente, la voluntad suprema. Los demás eran todos expertos del reino supremo de la voluntad. Ahora, había 3 expertos más en fuerza de voluntad bajo él que en el gran cosmos supremo. Por supuesto, a pesar de que la voluntad suprema era una potencia con una voluntad trascendente en la superficie, su verdadera fuerza de combate ya había alcanzado las 5 mejores en todo el cosmos del vacío definitivo. Otros expertos ordinarios de nivel trascendente no tenían las calificaciones para compararse con la voluntad suprema, que tenía una voluntad especial de nivel trascendente. Por ejemplo, Zhou Zhou ahora poseía la fuerza de combate de una voluntad superior, pero él sentía que era completamente incapaz de resistirse a la voluntad suprema. Era como si, mientras el otro atacara, él no tuviera posibilidad de contraatacar y fuera derrotado directamente. De repente, Zhou Zhou tuvo una suposición audaz. Aunque la fuerza de la voluntad suprema en la superficie era la de un experto en fuerza de voluntad de nivel superior, su verdadera fuerza probablemente ya había alcanzado el nivel de la trascendencia de la fuerza de voluntad. De lo contrario, sería imposible para él tener tal sensación de impotencia que él fuera absolutamente invencible. Quizás la voluntad suprema ya haya tocado la puerta para convertirse en un experto en el reino eterno. La razón por la que él no avanzó inmediatamente y se quedó en el supremo gran cosmos es probablemente porque él está preocupado por su supremo gran cosmos y quiere encontrar un heredero para ese supremo inmortal. Si él quiere avanzar, probablemente pueda abrir inmediatamente la puerta de la inmortalidad y entrar al mundo legendario del reino inmortal eterno. Zhou Zhou murmuró para sí mismo. Él volvió en sí. Él miró a los 4 subordinados de fuerza de voluntad en el informe de guerra y una leve sonrisa apareció en su rostro. Ahora, una vez que él activaba a su rey, incluso si él no usaba el poder del reino supremo de la voluntad o inferior, él tendría instantáneamente la fuerza de combate de un experto en fuerza de voluntad de alto nivel con el poder de estos 4 expertos en fuerza de voluntad. Eran 4 potencias de voluntad, y no había ninguna de bajo nivel. En cambio, había 2 de nivel medio y 2 de alto nivel. Una vez que ellos replicaran todo su poder en sí mismos, este aumentaría 5000 veces. Cuando llegue el momento y él podría aumentar directamente la fuerza de 20.000 potencias de voluntad basándose en su fuerza. Solo pensarlo era aterrador. Hoy es el día de la batalla entre Zhou Figut y el señor del Dharma de primavera y otoño. Puedo usar a este segundo hermano mío para probar mis métodos. Zhou Zhou pensó. Él mismo. Como si estuviera pensando en algo, una leve sonrisa malvada apareció en sus labios. Este segundo hermano de Is probablemente iba a tener mala suerte.
Luego, regresó al Palacio Sagrado de la Reencarnación y continuó cultivando el origen del corazón. Refinó el poder de la fruta mutante en su cuerpo para aumentar su fuerza de voluntad. Esta fruta mutante era de hecho digna de ser una fruta mutante extremadamente poderosa que incluso podía avanzar al reino supremo de la voluntad superior en el reino supremo de la voluntad de nivel medio. A pesar de que él solo lo había absorbido durante un día y refinado una quinta parte de su poder de voluntad, él también podía sentir que él no estaba lejos del reino supremo de la voluntad de nivel medio. Si él refinara unos cuantos cuerpos principales más de líneas temporales alternativas para convertirse en sus clones de líneas temporales alternativas, él podría ser capaz de abrirse paso con éxito hasta el reino de la voluntad suprema de nivel medio. En solo 2 días, él se abrió paso hasta el reino supremo de la voluntad de nivel medio. Esto era algo inimaginable en todo el cosmos supremo. Sin embargo, Zhou Zhou sintió que no era difícil de imaginar. Él había confiado durante mucho tiempo en la habilidad de voluntad desafiante del cielo del rey para obtener innumerables conocimientos de cultivo en el reino supremo de la voluntad e incluso en el reino de la voluntad. Para él, la cultivación actual no era tanto cultivación. Era más como confiar en la inagotable experiencia de cultivación de su mente para recorrer de nuevo el camino de la cultivación. En su camino de cultivación, la única dificultad era comprender habilidades de fuerza de voluntad de nivel superior o avanzar más habilidades de ley desde habilidades de ley hasta habilidades de fuerza de voluntad. Esto se debía a que se trataba de la comprensión de una habilidad de fuerza de voluntad propia. La experiencia de cultivo de otros expertos podía considerarse, como mucho, una referencia y no podía utilizarse directamente. Sin embargo, con la comprensión actual de Zhou Zhou, esto no era difícil. Solo tomaría algo de tiempo. Además, Zhou Zhou no quería comprender otras nuevas habilidades legales ahora. Actualmente, él tenía 5 habilidades. El rey, la palma estelar de los 1000 métodos, toda la tierra del mundo pertenece al rey, la tierra de la tierra, un ministro del rey y los 95 rey supremo. Incluía aumentar la propia fuerza, rey, atacar, palma estelar de incontables métodos, dominio, toda la tierra del mundo pertenece al rey, tierra de la tierra, un ministro del rey, y técnica de campo de batalla, 95 rey supremo. Además, el supremo cuerpo sagrado le había dado a él un cuerpo físico extremadamente fuerte y el talento del señor para lidiar con diversas situaciones. Zhou Zhou sintió que la habilidad que él había dominado ya estaba cerca de la perfección. Él no necesitó añadir más detalles para comprender una habilidad adicional. Lo más importante que él debía hacer ahora era concentrar toda su energía y comprensión y aumentar constantemente el límite superior de estas 5 habilidades y el cuerpo sagrado supremo. 2 horas más tarde, después de refinar una parte de la voluntad y el poder de origen en la fruta mutante, Zhou Zhou sintió que su absorción de hoy había alcanzado su límite superior. Si él quería seguir absorbiendo, él tenía que esperar hasta mañana o refinar algunos de los cuerpos principales de otras líneas de tiempo para aumentar su límite superior de absorción. Zhou Zhou no dudó y utilizó decisivamente la técnica todo origen como uno para atraer a los cuerpos principales de las otras líneas de tiempo alternativas para atacar a él. Una luz brilló ante sus ojos. Entonces, se dio cuenta de que había aparecido en un lugar conocido. Al otro lado, un hombre con un traje blanco de artes marciales lo miraba en estado de shock. Entonces, él recibió un mensaje de la voluntad del vacío supremo gran cosmos. Después de recibirlo, él se asustó tanto que sus piernas temblaron. «¿Me vas a comer?», él dijo con voz temblorosa. «¿Quién dijo que te iba a comer?». Zhou Zhou se quedó sin palabras. Sin embargo, una voz en mi cabeza me decía que me ibas a devorar ahora mismo. Incluso me decía que dejara de resistirme cuanto antes, porque no podía rechazarlo en absoluto. Siento que es muy confiable. No me mentirá. El hombre del traje blanco de artes marciales dijo obedientemente. Es realmente creíble y Zhou Zhou acarició su barbilla y dijo. El artista marcial vestido de blanco, Zhou Zhou, estaba a punto de arrodillarse cuando él escuchó esto. Hermano, soy una persona común y corriente. Aunque dije que era el heredero de las artes marciales chinas, solo quería crear un truco y ganar algo de dinero en línea. No estafé a otros con las matrículas. Las matrículas que gano al mes son como máximo de 30.000 a 20.000 yuanes. Yo no merezco la muerte, ¿verdad? El artista marcial de túnica blanca, Zhou Zhou, explicó apresuradamente, temiendo que esta persona feroz frente a él lo matara y se lo comiera. Zhou Zhou se quedó sin palabras. El cuerpo principal de esta dimensión alternativa era en realidad un mentiroso.
Y él era un mentiroso que usaba las artes marciales como truco. Él negó con su cabeza y le contó al artista marcial de túnica blanca, Zhou Zhou, sobre su técnica de transformación de la libertad. Cuando el artista marcial de túnica blanca, Zhou Zhou, escuchó esto, inmediatamente abrió mucho los ojos y dijo, ¿puedes usar esos métodos? Zhou Zhou asintió. Entonces estoy de acuerdo. Zhou marcial, de túnica blanca, dudó por un momento. Él se había entregado a sí mismo a un él desconocido para que lo refinara. Esto sonaba bastante poco confiable. Sin embargo, cuando él pensó en su situación y en los insondables métodos de nivel extraordinario de la otra parte, él abandonó rápidamente esta vacilación. Si él no estuviera de acuerdo, él incluso perdería su vida. Frente a la vida, nada era importante. ¿No era simplemente convertirse en el clon de la línea de tiempo alternativa de este tipo? Al menos de esta manera su vida fue salvada. Además, según lo que dijo la otra parte, aunque él se había convertido en su avatar, esta no interferiría en su vida. Hasta cierto punto, él seguía siendo libre. Este tipo acababa de etiquetarlo como él. Zhou marcial, vestido de blanco, apretó los dientes y dijo, vamos. Zhou Zhou asintió y estaba a punto de usar la técnica de transformación de mi libertad cuando el artista marcial de túnica blanca, Zhou Zhou, de repente levantó su mano y dijo, espera. ¿Por qué? Zhou Zhou retiró su mano y preguntó pacientemente. Este proceso de refinar un clon no hará daño, ¿verdad? No te preocupes. Es muy cómodo. Además, también obtendrás muchos beneficios durante el proceso de refinamiento. Zhou Zhou dijo. El beneficio que él mencionó fue naturalmente la fuerza de voluntad que él había dejado en la otra parte. Sin embargo, la otra parte ni siquiera era un superhombre y estaba aún más lejos del reino de la voluntad. Zhou Zhou no se molestó en decirle a él. La otra persona asintió aturdida. Entonces, él respiró hondo y dijo. Entonces, hermano mayor, ven. Zhou Zhou asintió. Entonces, él formó sellos manuales y usó la técnica de transformación de mi libertad con el otro. Un momento después y el artista marcial vestido de blanco, Zhou Zhou, sintió su cuerpo con sorpresa. Es realmente cómodo. Se siente como la legendaria limpieza de meridianos y cambio de médula ósea. Él dijo sorprendido. Zhou Zhou puso los ojos en blanco. Tratar el temple de un experto en el reino supremo de la voluntad como él como una limpieza de meridianos, es algo realmente especial. No sabes lo afortunado que eres. Tras convertirte en mi avatar, aún tienes muchos beneficios que no has descubierto. Disfrútalos poco a poco en el futuro. Zhou Zhou dijo casualmente. El artista marcial de túnica blanca, Zhou Zhou, asintió. Entonces, él pensó en algo y preguntó. ¿Entonces puedo irme ya? Vamos. Zhou Zhou asintió. El artista marcial de túnica blanca, Zhou Zhou, se alegró al oír eso. Inmediatamente se dio la vuelta y se dispuso a marcharse. La presión de estar con este chico era demasiado grande. Esperar. Zhou Zhou dijo de repente. ¿Qué y qué pasa? El artista marcial vestido de blanco, Zhou Zhou, preguntó, sin atreverse a darse la vuelta. El artista marcial vestido de blanco, Zhou Zhou, preguntó, sin atreverse a darse la vuelta. Por cada clon de una línea temporal alternativa que haya perfeccionado, les daré un regalo para que puedan llevar una vida feliz en el futuro. Tú también. ¿Qué regalo? El artista marcial de túnica blanca, Zhou Zhou, inmediatamente se giró para mirarlo y preguntó expectante. Ya que eres un maestro mentiroso en las artes marciales. Entonces sí te permitiré convertirte en un verdadero maestro del Dao marcial. Zhou Zhou reflexionó un momento y sonrió. Entonces, él señaló suavemente con su mano derecha al experto en artes marciales de túnica blanca, Zhou Zhou. En el siguiente segundo una bola de luz dorada apareció en la mente de Zhou Zhou, el artista marcial de túnica blanca. Al mismo tiempo, una voz mecánica resonó en su mente. Se activó el sistema de transmisión en vivo de artes marciales más potente. Bienvenido, mi amo. Por favor, realicen una transmisión en vivo sobre artes marciales dentro de una semana y obtengan 1000 puntos de popularidad. Puedes intercambiar tus puntos de popularidad por todo tipo de artes marciales de nivel extraordinario. Puedes prolongar tu vida y convertirte en una existencia como la de un inmortal. Maestro, esfuércese por convertirse en un experto en artes marciales lo antes posible. ¿Sistema? El artista marcial vestido de blanco, Zhou Zhou, quedó atónito. Él no esperaba esto. Él, un maestro mentiroso, en realidad podría convertirse en un verdadero maestro del Dao marcial algún día.
Este regalo que te di puede, como máximo, convertirte en un dios supremo. Si es más alto, dependerá de tu suerte. O la próxima vez que te vea por casualidad, podría ayudarte de nuevo y permitirte ascender al reino de la voluntad suprema. Sin embargo, la probabilidad de que eso ocurra no es alta, así que trata de no pensar que me encontrarás por suerte. Bien, ya te di el regalo. Me voy. Después de eso, Zhou Zhou se dio la vuelta y se fue. Zhou Zhou, que estaba aturdido, se quedó atrás. «Qué despreocupado», él murmuró. Entonces, él pensó en lo que Zhou Zhou había dicho y murmuró para sí mismo, ¿convertirse en un dios? ¿Hablas en serio? Eso no está bien. ¿Por qué siento que Dios ha mencionado más de una cosa en su boca? ¿El reino de la voluntad suprema? ¿Qué clase de reino tan poco ortodoxo es este? Nunca he visto que se mencione este reino en novelas en línea. El artista marcial vestido de blanco, Zhou Zhou, estaba muy confundido. Sin embargo, cuando él miró la bola dorada en su mente, él rápidamente dejó de lado esta confusión. Tengo un dedo de oro. Tengo un dedo de oro. Jajaja. Zhou Zhou, que estaba vestido de blanco, gritó emocionado desde la arena. Allende y Zhou Zhou pasó otras 2 a 4 horas refinando alrededor de 100 cuerpos principales de líneas de tiempo alternativas para convertirlos en sus clones de líneas de tiempo alternativas. Cuando él refinó el clon de la línea temporal alternativa número 112, su cuerpo retumbó. Sintió que su núcleo de origen de la voluntad temblaba ligeramente. La energía de origen de la voluntad en el núcleo de origen de la voluntad experimentó una transformación repentina de pies a cabeza antes de finalmente transformarse en un nivel superior de energía de origen de la voluntad. Después de un largo tiempo, Zhou Zhou abrió sus ojos. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Reino supremo de la voluntad de nivel medio y está hecho. Zhou Zhou observó el núcleo del origen de la voluntad en su mente y sintió que la energía del origen de la voluntad fluía en él, más alta que antes. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Ayer avancé al reino supremo de la voluntad de nivel bajo. Hoy he ascendido al reino supremo de la voluntad de nivel medio. Esta velocidad probablemente no tiene precedentes. Zhou Zhou pensó. Él mismo. Él estaba seguro. En todo el gran cosmos del vacío supremo, no hubo existencia como él que avanzó desde el reino supremo de la voluntad de nivel inferior al reino supremo de la voluntad de nivel medio en un día. Incluso si algunos expertos tenían tesoros similares a frutas misteriosas, se volvió inútil. Esto se debía a que quienes poseían misteriosas frutas mutantes podrían no ser como él, quien poseía innumerables legados de primera categoría. Al mismo tiempo, su potencial y comprensión podían considerarse de primera categoría. Incluso las habilidades de ley restantes de él tenían el potencial de trascender la fuerza de voluntad. Todos estos factores combinados pudieron crear el milagro que él realizó hoy. Fue muy difícil para otras potencias replicar lo que decía Im. Hablando de eso, y esta misteriosa fruta era de hecho digna de ser un tesoro que una vez le había permitido al dios rey castigo celestial avanzar directamente desde el reino supremo de la voluntad de nivel medio al reino supremo de la voluntad de nivel superior para aumentar su fuerza. Él aún percibía que la fuerza de voluntad y el poder original de la fruta mutante aún no habían desaparecido. Aún quedaba una pequeña porción de la fuerza de voluntad y el poder original en su cuerpo, esperando a que él la absorbiera. Cuando él absorbió completamente el poder de origen de estas voluntades, incluso si él no podía alcanzar el reino supremo de la voluntad de alto nivel, él debería ser capaz de recorrer la mitad de este camino. Aunque el camino restante también era extremadamente largo, era solo cuestión de tiempo para que un experto con gran comprensión y potencial como Zhou Zhou lo completara. Cuando llegue el momento, y él podría avanzar fácilmente al reino supremo de la voluntad de alto nivel. A veces, resulta realmente satisfactorio confiar en objetos externos para mejorar. Quiero comer la segunda fruta misteriosa ahora. Desafortunadamente, una forma de vida solo puede comer una de estas misteriosas frutas mutantes. De lo contrario, cueste lo que cueste, tendré que comprarle unas cuantas más a Gran Hermano para consumirlas. Zhou Zhou pensó en ello. Luego, él se preparó para regresar al Palacio Sagrado de la Reencarnación y continuar cultivando. Sin embargo, en este momento, una figura que emitía una luz blanca pura descendió frente a él. Él tenía una expresión amable, como la encarnación del concepto de agua. Sus ojos estaban llenos de una compasión que abarcaba todas las formas de vida del mundo, inspirando reverencia con solo una mirada. Fue la voluntad suprema. Saludos, voluntad suprema.
Zhou Zhou se quedó atónito por un momento antes de decir apresuradamente él con respeto. Entonces, él preguntó con curiosidad. ¿Puedo saber por qué la voluntad suprema ha descendido de repente? ¿Podría ser que he criado a demasiados expertos en el reino de la voluntad suprema y ellos están preparados para recompensarme con un talento de señor trascendente? La voluntad suprema puso los ojos en blanco y dijo. Si quieres el talento del señor trascendente, primero debes formar a 50 expertos en el reino supremo de la voluntad. Está bien, dijo Zhou Zhou con pesar. Este asunto fue lo que él y la voluntad suprema acordaron ayer. Él formó a 50 expertos en el reino de la voluntad suprema, y la voluntad suprema le otorgó a Zhou Zhou un talento de señor trascendente. Esta mañana, había formado a 22 expertos en el reino supremo de la voluntad. Si quería trascender el talento del señor, debía formar a 28 expertos más en el futuro. Naturalmente esto no fue un problema para Zhou Zhou. Ni siquiera necesitó 2 días. Al día siguiente, a la mañana siguiente, Zhou Zhou confiaba en que él podría formar a otros 28 o más expertos del reino de la voluntad suprema para obtener un talento de señor trascendente de la voluntad suprema. En cuanto a por qué él preguntaba a pesar de saber la respuesta, naturalmente fue una pregunta casual de Zhou Zhou para charlar con la voluntad suprema. Este era el arte de decir tonterías. La voluntad suprema, naturalmente, conocía el motivo de las palabras de Zhou Zhou, así que no lo culpó. Reveló directamente su verdadero motivo para acudir a él. La realeza de la gente común. Por el momento, no dejes que un dios supremo y un experto en el reino supremo de la voluntad nazcan bajo tu mando. Dijo la voluntad suprema. Zhou Zhou quedó atónito. ¿Por qué? Señor voluntad suprema. Él no pudo evitar preguntar. Él creía que la voluntad suprema tenía una razón para decir esto, así que no estaba enojado, ni tenía la capacidad de estarlo. En cambio, preguntó racionalmente. La voluntad suprema dijo. Rey de la gente común, ¿sabes que hay un límite en el número de expertos que pueden nacer en un gran cosmos? Zhou Zhou inmediatamente pensó en algo. Señor voluntad suprema, ¿estás diciendo que el gran cosmos supremo ya ha alcanzado el límite del número de expertos nacidos? La voluntad suprema asintió. He revisado la voluntad del origen del gran cosmos supremo y descubrí que recientemente, una gran cantidad de espíritus divinos, dioses verdaderos, dioses maestros, dioses supremos y expertos del reino de la voluntad suprema han nacido en el reino divino del sol ardiente. Estos espíritus divinos y expertos del reino supremo de la voluntad que nacieron son casi equivalentes a la cantidad de expertos que solo pueden nacer en el gran cosmos supremo en 100.000 millones de años. La energía original del gran cosmos supremo fue prácticamente absorbida por estos nuevos expertos. Si esto continúa, me temo que nuestro gran cosmos supremo colapsará y se disipará en el gran cosmos del vacío definitivo antes de que el clan ilusionista pueda abrirse paso. Zhou Zhou se quedó atónito por un momento antes de que él sonriera amargamente. Él nunca soñó que los muchos expertos que él había formado se convertirían en la razón para dañar el universo en el que él se encontraba. Él había considerado muchos factores, pero él había olvidado que el gran cosmos supremo donde él se encontraba tenía un límite en su capacidad.